Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 51. Sabes, he empezado a notar cada vez más a menudo que el infierno, paradójicamente, puede ser bastante cómodo. Si no fuera por esta maldita influencia de la oscuridad, incluso podría haberme construido una pequeña y acogedora casita en algún lugar de las afueras de uno de los círculos. En algunas tierras salvajes e indómitas, cerca de un océano o un estanque. Solo para un cambio de ritmo. En definitiva, el infierno es, por supuesto, un auténtico agujero de mierda, pero con el estado de ánimo adecuado y buena compañía, puede incluso ser divertido. Es una pena que esta maldita oscuridad no pueda simplemente vivir en paz y tenga que meterse en los asuntos de todos. En serio, a veces actúa como una mujer histérica y celosa que siempre mete la nariz donde no le corresponde, follando con la cabeza por cosas triviales y simplemente no te deja vivir una vida normal. Me pregunto si yo podré alguna vez limpiar este mundo por completo, o al menos debilitar significativamente su influencia. Mirando el progreso actual de mis poderes y habilidades, creo que sí. Puedo. Pero no pronto, eso es seguro. Mientras tanto, yo ya estaba parado frente a la familiar puerta del Hotel Azbin. Golpeé un par de veces con los nudillos. Vale la pena señalar que el ambiente en el hotel realmente ha cambiado un poco últimamente. Se había vuelto más amigable, más tranquilo. Las constantes discusiones y tensiones que inicialmente me alejaban de este lugar habían desaparecido casi por completo, y ahora era sorprendentemente cómodo e incluso acogedor. Al parecer, el sincero entusiasmo de Charlie y su creencia en la redención finalmente estaban empezando a dar frutos. Y ese, quizás, sea otro factor importante necesario para la rehabilitación de las almas perdidas. Es una pena, por supuesto, que en mi vida pasada toda esa mierda comenzara antes de la segunda temporada de Hotel Azbin salió. Estoy seguro de que los creadores habrían explicado adecuadamente toda la mecánica de redención y mostrado algunos resultados reales. Por lo que se mostró, el hotel de Charlie se hizo mucho más grande y popular, así que creo que habríamos visto esa redención masiva que me gustaría lograr. Y Lucy también, supuestamente, en el pasado, cuando acababa de convertirse en el rey del infierno, también intentó hacer algo con los pecadores, para arreglarlos de alguna manera. Es cierto que en aquel entonces no existía la ciudad pentagrama ni los exterminios, y la capital del infierno tenía un nombre, una ubicación y una estructura completamente diferentes, pero bueno, esa es otra historia. Sí, ¿quién es? La puerta se abrió bruscamente y Charlie apareció en el umbral. Al verme, se quedó paralizada por un segundo, y luego su rostro se iluminó con una alegría tan sincera e infantil que no pude evitar devolverle la sonrisa. Oh, Adam. Eres tú. Hola. No te esperábamos. Entra, rápido. Inmediatamente se arrojó alrededor de mi cuello, abrazándome fuerte y casi derribándome. Seré honesto, en mi vida pasada, cuando todavía era un simple mortal que observaba a esta encantadora, aunque un poco ingenua, princesa del infierno a través de la pantalla de un monitor, tenía ciertos diseños en ella. ¿Sabes a qué me refiero? Así que ahora, mientras ella colgaba de mi cuello tan abiertamente, haciéndome sentir su cuerpo e inhalar el leve aroma de una especie de flores infernales que salían de su cabello, fue un poco vergonzoso. Y me hizo recordar esas noches solitarias y una imaginación muy activa. Oye, niña, la agarré, sonriéndole y abrazándola. ¿Cómo están ustedes sin mí? ¿Nadie está causando problemas? ¿No destrozaste el hotel? Es muy difícil no sonreír cuando hablas con Charlie. Ella es como una generadora ambulante de positividad y buenas vibraciones. Su optimismo inagotable, su creencia en lo mejor, era tan contagioso que incluso un cínico empedernido como yo a veces sucumbía a su encanto. Pentient intentó cocinar la cena para todos recientemente y quemó la cocina, pero aparte de eso, todo está genial. ¿Puedes creerlo, Adam? Ángel renunció voluntariamente a las drogas ayer. Dijo que quiere intentar durar al menos una semana. Y Uskusk apenas bebió hoy. Es un gran progreso. Ella empezó a parlotear de nuevo, llevándome de la mano hacia el interior del hotel, como de costumbre, vertiendo un montón de información absolutamente inútil y su infinita positividad sobre mi pobre cabeza. Sí, ella no había cambiado en absoluto desde nuestro primer encuentro, muy peculiar. A diferencia de mí. En ese tiempo, logré lidiar con mi propio pasado, salvar el cielo y casi comenzar una nueva guerra con el infierno, justo la rutina habitual de un arcángel, ya sabes.
mirando su rostro, brillando de felicidad, su fe infantil e ingenua de que incluso los pecadores más endurecidos, los bastardos más podridos, pueden cambiar y expiar sus pecados. Esos pensamientos traicioneros comenzaron a aflorar nuevamente en mi alma. Piensa que tal vez tenía razón. Que no todo era tan desesperanzador y que todos tenían una oportunidad de redención. Pero cada vez que me encontraba con la inmundicia y la abominación que saturaban el infierno y a la mayoría de sus habitantes, esos pensamientos se escondían cobardemente en el rincón más lejano de mi mente. Por cierto, has cambiado mucho, Adam. Charlie declaró de repente, interrumpiendo mis reflexiones filosóficas. Me gusta mucho tu nuevo estilo. Espera. ¿De qué está hablando? ¿Qué cambio? ¿Se dio cuenta de algo? ¿Sintió ella la oscuridad que se encontraba en algún lugar profundo dentro de mí? ¿Qué quieres decir con cambiado? Intenté que mi voz sonara lo más despreocupada posible, pero por dentro todo se tensó. Bueno, tienes un traje nuevo, respondió Charlie, un poco sorprendido, mirando mi ropa. Es muy elegante. ¿Te queda bien? Ah, solo el traje. Esquivé una bala. Desde que finalmente me enteré y acepté la presencia de la oscuridad dentro de mí, me ha preocupado un poco que pueda afectarme de alguna manera, manifestarse externamente. Así que me puse un poco nervioso. Ah, sí, el traje es otra cosa, ¿no? Sonreí con indiferencia y me dejé caer en uno de los sillones del vestíbulo. Los serafines me conectaron. Este es mi nuevo traje de batalla ahora. No se rompe, protege de todo y, en general, es cómodo y práctico. Extendí los brazos y acepté una taza de té fragante de Nifty, que había aparecido de la nada con una bandeja y comenzó a mirarme. ¿Batalla? Charlie inmediatamente destacó esa palabra de mi historia. Ups. Creo que lo dejé pasar. ¿Pasó algo, Adam? ¿De qué estás hablando, princesa? Puse mi cara más inocente, bebiendo el té, pero Charlie, independientemente de lo que pensaran sobre su ingenuidad, estaba lejos de ser estúpido. Ella sabía leer entre líneas. Adam, no finjas, se acercó y se sentó en el sillón frente a mí, con la mirada seria y preocupada. Después de lo que me dijiste la última vez, leí un poco sobre ti. En las antiguas crónicas del infierno. Durante milenios, te conformaste con esa vieja túnica tuya, y ahora, de repente, algún elegante traje de batalla de los serafines. Ella me miró con preocupación en sus ojos. Adam, ¿qué pasó realmente? ¿Qué está pasando? Ah, Charlie, suspiré profundamente y coloqué la taza sobre la mesa. Parecía que una conversación honesta era inevitable. Vi a Bauji y Ángel ya dirigiéndose hacia nosotros. Bueno, mucho mejor. Quizás esto sea más fácil. ¿Recuerdas cómo te aconsejé que hablaras con tu padre? ¿Y tu hotel? ¿Y sobre algunas otras cosas? Sí, pero, se sonrojó inmediatamente y apartó la mirada. Parecía que todavía se sentía avergonzada o incómoda por pedirle ayuda o consejo a su padre. ¡Qué crianza tan maravillosa por parte de Lilith! Esa vieja perra no solo no logró criar adecuadamente a su propia hija, ni siquiera inculcarle una gota de confianza en sí misma, sino que también salió del infierno en el peor momento posible, dejándola sola para lidiar con toda esta mierda. No importaba lo buena y cariñosa que fuera una madre, algunas fuentes la retrataban como, en realidad, una madre de mierda. Mucho peor que Eva, que al menos intentó proteger a sus hijos antes de la caída. Al menos Charlie, invítalo, dije en voz baja. Habla con él sobre tu hotel, tus éxitos, tus problemas. Y luego pregúntale sobre todo lo demás. Estoy seguro de que encontrará las palabras adecuadas para explicar lo que está pasando. ¿Entiendes? Como representante del cielo, no puedo contarte todo. Diplomacia y todo eso. No, teóricamente podría haberle contado todo yo mismo sobre Eva, la nueva amenaza, la movilización en el cielo. Pero no era el momento ni el lugar adecuados. Había demasiadas orejas alrededor y no quería volver a ver sufrir a este dulce e ingenuo niño. Es mejor si su propio padre la prepara para posibles problemas. Adam, me alegro de verte de nuevo, se acercó Bauji y se sentó junto a Charlie, apretando tranquilizadoramente su mano. Ella miró en paz hoy. Sí, probablemente esa sea la palabra. Después de nuestra reciente conversación y el regreso de sus alas y ojos, ella realmente había cambiado. Se volvió más tranquila y segura. E incluso dejó de mirarme con sospecha. Progreso. Oye, Grana. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ángel se dejó caer en el sillón a mi lado, sonriendo ampliamente y guiñando un ojo.
Por lo general, inmediatamente comenzaba a ponerse manos a la obra y a hacer chistes lascivos a mi costa, pero hoy simplemente estaba actuando como un amigo. No hay acoso sexual alguno. Increíble. El canon realmente está funcionando. Y este tipo, al parecer, realmente puede redimirse. Al menos ahora podía ver claramente esa chispa de luz en él de la que Charlie hablaba tan a menudo. Y si sigue así, seguro que algún día podrá conocer a su hermana HM, no creo haber mencionado eso todavía, ¿verdad? Ángel, además de su hermano mafioso y su padre imbécil que también andaban por ahí en algún lugar del infierno, también tenía una hermana. Molly. Y ella, a diferencia del resto de su familia, era una buena niña, fue directamente al cielo después de morir. Y, por lo que recuerdo de los recuerdos de Adam, ella incluso intentó ayudar a su hermano fracasado unas cuantas veces. Creo que incluso se acercó a mí para concertar una reunión con Anthony, ese es el verdadero nombre de Ángel, para hablar, para intentar razonar con él. Pero Adam, por supuesto, simplemente le dijo que se fuera a la mierda, aunque con delicadeza. Es decir, no le corresponde a un ángel preocuparse por algunos pecadores que terminaron en el infierno por su propia necedad. Él no sabía entonces que existía una posibilidad real de redención, y el culpable de esta ignorancia era, como siempre, nuestro amado Dios, quien por alguna razón olvidó contarle a los serafines sobre este pequeño detalle. Hablando del cielo, podría organizar un pequeño recorrido introductorio a las puertas del cielo para el rebaño de Charlie ahora. ¿Por qué no? Tengo la autoridad para ello. Y el precedente con Carmilla ya estaba sentado, y el resultado allí fue muy positivo. ¿Por qué no, digamos, una vez al año, llevar a los pecadores más distinguidos del Hotel Azvin al cielo? Para que puedan ver con sus propios ojos lo que les espera si realmente quieren cambiar y expiar sus pecados. Mira a Carmilla, ahora está haciendo todo lo posible para hacer el bien y ayudar a los demás. Y todo lo que hizo falta fue mostrarle una vez que en el cielo, ella y sus hijas podían encontrar una vida verdadera y eterna llena de felicidad y paz, en lugar de temblar de miedo todos los días de que algún idiota nuevo, poderoso y arrogante las matara por su territorio o negocio. Adam, ¿podrías contarnos sobre la primera guerra entre el cielo y el infierno? La voz de Charlie me sacó de mis pensamientos. Ella me miraba con tanta esperanza y curiosidad que era imposible negarse. Sí, su personaje no estaba realmente desarrollado en el programa, a pesar de que lo intentaron, razón por la cual muchos espectadores dijeron más tarde que su comportamiento era poco realista. Ella es toda buena e ingenua, la princesa del infierno que cree en redimir a los pecadores, pero se regocija por la muerte de los ángeles y los mata sin pensarlo dos veces. Tonterías totales. En realidad, el problema con su percepción era que no solo era buena, ella era joven. Sí, tenía más de 200 años, pero según los estándares de los seres inmortales en el infierno y el cielo, eso es prácticamente una niña. Una chica joven, idealista y un poco ingenua que creía sinceramente en lo mejor y quería hacer de este mundo de mierda un poco más amable. Sí, ella entendió que estaba rodeada de asesinos, violadores, traidores. Que hubo guerras, muerte, sufrimiento. Pero ella quería desesperadamente creer que incluso el pecador más endurecido tenía una oportunidad de redención, que en cada alma, incluso en la más oscura, había al menos una chispa de luz. Me pregunto por qué intenta preguntarme sobre este tema específico ahora. Parece que esta pequeña conspiradora no ha renunciado a su idea de sacarme primero toda la información que necesita, en lugar de a su padre, con quien, en su propia opinión, su relación no era muy buena en este momento. Bueno, ¿por qué no? Estaba a punto de experimentar un poco con mis nuevas habilidades para crear ilusiones. El recuerdo que Adam tenía de estos acontecimientos era claro y detallado, por lo que no me resultaría demasiado difícil no solo contarlos, sino mostrarles todo visualmente. Después de todo, sigo siendo un completo aficionado en esto, por lo que cualquier práctica definitivamente sería útil. Está bien, princesa, sonreí, mirando su rostro impaciente. Te contaré una historia. Una historia sobre un joven guerrero que logró sobrevivir donde perecieron cientos de veteranos experimentados. Escucha atentamente, esto llevará un tiempo. La figura de Joan permaneció congelada en el borde del acantilado, con la mirada fija en la oscuridad sin fondo del horizonte que se acercaba. La penumbra, viva y hambrienta, avanzó, devorando los últimos destellos de luz. En sus ojos, como fragmentos de un cielo helado, bailaban los fríos reflejos de la luna, una de las habilidades del conde goetiano, Bifrons. Quien entregó su alma a ese bastardo estaba condenado a servirle eternamente, convertido en una criatura sin mente, no muerto.
Abajo, los guerreros del cielo se preparaban para la batalla. Ni una sombra de nerviosismo, ni un solo movimiento desperdiciado. Solo la disciplina inquebrantable forjada en innumerables batallas. Joan sabía que esta lucha sería feroz, sangrienta y larga, pero creía que la luz no podía perder y que mientras viviera, no dejaría de luchar. Joan. Nuestras patrullas reportan movimiento. Parece que son nuevas oleadas de esas criaturas. La voz de su adjunto, Stefan, cortó la tensa quietud. Se acercó un guerrero con armadura idéntica de oro puro, de la que emanaba un brillo suave y cálido. A pesar de la alarmante noticia, su voz tenía una confianza inquebrantable. Joan no se movió, sus ojos nunca abandonaron la oscuridad pulsante donde no había rastro de vida, solo la premonición de su vil imitación. «¿Entonces este no es todo su ejército?», dijo en voz baja, frunciendo el ceño. «Déjalos venir. Les demostraremos que cometieron un error cuando invadieron nuestra casa». No había ningún atisbo de pánico en su tono, ni una sola gota de miedo, solo una voluntad de granito. Él lo sabía. Sus guerreros no eran solo soldados que marchaban ciegamente hacia la matanza. Eran los hijos del cielo, cuya esencia misma era luchar y ganar no por casualidad, sino mediante la fuerza del espíritu y la furia justa. Se giró lentamente y su mirada recorrió las filas de sus subordinados. Cientos de rostros, iluminados por la escasa y fantasmal luz de estrellas distantes y el destello de armas sagradas. No eran soldados sin rostro, sino verdaderos guerreros con las arrugas de largos y agotadores meses de guerra, ojos en los que estaba congelado un único propósito que lo consumía todo, la defensa del cielo, cueste lo que cueste. «Prepara las trampas». Joan dio órdenes y, por un momento, una gélida sombra de anticipación cruzó sus ojos mientras volvía su mirada hacia el campo de la matanza que se avecinaba. Pronto. La matanza estaba a punto de comenzar. Solo pasaron unos pocos minutos agonizantes antes de que la primera ola de no muertos llegara desde el flanco oriental, desde las profundidades del bosque salvaje. Los viles graznidos y gritos guturales de los muertos desgarraron el silencio de la noche, fusionándose en una espantosa cacofonía. Esqueletos cubiertos de piel reseca, con cuencas oculares vacías donde bailaban fuegos impíos. Zombis cuya carne en descomposición colgaba hecha jirones, revelando huesos ennegrecidos. Monstruosidades informe moldeadas a partir de carne podrida, todos ellos se arrastraban implacablemente, arrastrando sus cuerpos mutilados, impulsados solo por la sed de destrucción. Pero Joan, incluso frente a este ejército interminable y retorcido de muertos, mantuvo la calma. Observó cómo los guerreros en la línea del frente, como un solo organismo, cerraban filas, formando un bastión inquebrantable. Los exterminadores angelicales, ligeros y veloces, cuyas alas cortaban el aire con un silbido apenas audible, se prepararon para desatar toda su justa ira sobre el enemigo. Una leve sonrisa depredadora parpadeó en el rostro habitualmente severo y concentrado de Stefan. Estas criaturas sin cerebro realmente pensaron que podían derrotar al huésped angelical con grandes cantidades, con oleadas de carne podrida. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué tontería! «Da la orden, Stefan», exclamó Joan, con la voz como un martillo golpeando un yunque. «Que esta sea la batalla final para estas criaturas. Envía sus almas a donde pertenecen al olvido». Y en ese mismo instante, todo el ejército de ángeles, en una sola carrera, como una tormenta imparable, avanzó. Como capitán, Joan no se precipitó al meollo del asunto primero. Su arma no era solo acero, sino una mente tan afilada como una espada. Era un maestro de la estrategia, y en su arsenal no solo había impecables habilidades de combate perfeccionadas a lo largo de siglos de entrenamiento, sino también la capacidad de manipular al enemigo, de colocar trampas, de hacer bailar a su oponente al son de su melodía, sangrando a cada paso. Para él, esto era más que una simple guerra. Fue un combate mortal donde estaba en juego la esencia misma del cielo, su existencia. Una niebla pesada y sofocante, saturada por el hedor de la carne ardiente y la humedad de la tumba, se arremolinaba sobre el campo de batalla, ocultando la ya monstruosa escena. En los raros momentos de tranquilidad, solo se podían escuchar los pasos medidos y aburridos de miles de pies, y el repulsivo y ronco rechinamiento de huesos. La implacable horda de no muertos se acercaba cada vez más a las últimas líneas de defensa, perdiendo cientos de soldados muertos en las trampas, pero seguían adelante. Esqueletos con espadas oxidadas, zombis con ojos vidriosos y piezas de armadura, y enormes y torpes golems tejidos con huesos ennegrecidos y carne comprimida de pecadores muertos, avanzaban como una marea lista para barrer todo a su paso.
Su número era tan grande que toda la tierra estaba alfombrada con sus siluetas oscuras. En lo alto de la colina, en el corazón mismo de la formación defensiva, se encontraba Johan. Sus ojos ardían de fría determinación y su armadura dorada, reflejando la escasa luz, cegada por destellos brillantes. A su lado, hombro con hombro, los guerreros se preparaban para la batalla final, con el rostro concentrado, pero en lo más profundo de los ojos, cada uno decía en silencio adiós a la vida, sacrificándola por un propósito superior. No se detendrán, Johan, dijo Stefan con voz tranquila, casi completamente ahogada por el rugido de la horda que se acercaba. Vio el enjambre de no muertos llenar todo el espacio visible. No habían contado con un número tan monstruoso. Unas cuantas decenas de miles de malditas almas traídas por esos degenerados bifrons eran una cosa, pero lo que se movía hacia ellas ahora superaba todas las pesadillas imaginables. Toda la tierra, hasta el borde mismo de la niebla, estaba repleta de ellos. Cualquiera que aún tuviera un poco de cordura lo entendería. Era imposible ganar esta picadora de carne. ¿Retiro? Ni ciudad. Detrás de ellos estaba el punto de inversión, el límite reducido al límite entre el infierno y el cielo, un portal a través del cual hordas de demonios podían verterse al cielo, trayendo caos y destrucción, hasta que Adán pudiera intervenir. Pero actualmente estaba enfrascado en una batalla con uno de los pecados capitales en otro círculo del infierno, y la esperanza de victoria sin pérdidas monstruosas se desvanecía con cada segundo. Ni siquiera tu magia podrá detenerlos para siempre. Hay demasiados de ellos. Lo sé, la voz baja y constante de Johan no vaciló. No apartó su mirada ardiente de la pesadilla que avanzaba. Pero no daremos ni un solo paso atrás. Detrás de nosotros se encuentra el cielo. Nuestro hogar. Nuestros hermanos y hermanas. Y si estamos destinados a caer aquí, entonces caeremos como corresponde a los guerreros de la luz, defendiendo lo que apreciamos, hasta nuestro último aliento y nuestra última gota de sangre. Stefan quería objetar, pero las palabras se le quedaron grabadas en la garganta. Si esta horda lograra abrirse paso, si llegaran al punto de inversión, las pérdidas serían inimaginables. El cielo se ahogaría en sangre. Guerreros. El fuerte grito de Johan recorrió las filas, provocando que cada ángel se enderezara y levantara la cabeza. Su voz, amplificada por la voluntad y la furia, ahogó incluso el zumbido y el aullido de los no muertos que avanzaban. Escúchame. Hoy no habrá una victoria fácil. Quizás no haya ningún vencedor. Pero hoy les mostraremos a estos engendros del infierno que es la verdadera luz. Les mostraremos la furia del cielo. Nuestros enemigos se lavarán con su propia sangre antes de que sus pies inmundos toquen esta tierra sagrada. Las filas de ángeles le respondieron con un rugido ensordecedor y furioso. Sus ojos brillaban con luz dorada, sus dedos agarraban las empuñaduras de sus espadas y lanzas con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos. Estaban listos. Listo para morir, pero sin retroceder ni un solo paso. Cuando las primeras y más rápidas oleadas de no muertos, gruñendo y gruñendo, llegaron a las líneas defensivas, Johan, como todos aquellos que tenían suficiente luz dentro de ellos, levantó las manos. Sus palmas estallaron en un fuego dorado cegadoramente brillante, y de ellas estalló un breve pero devastador impulso de luz dorada. Potentes explosiones dispersaron las primeras filas de los atacantes, iluminando el campo de batalla con destellos brillantes, convirtiendo a los muertos en cenizas y humo. Pero el enemigo, insensato e innumerable, siguió avanzando, pasando por encima de los restos de sus parientes. Los antiguos guerreros, los ángeles más experimentados y curtidos en la batalla, veteranos de cientos de guerras, cargaron contra un ataque suicida con un grito de batalla. Sus espadas consagradas silbaban, destrozando carne podrida, sus movimientos eran rápidos y perfeccionados, pero incluso su increíble fuerza, su arte de combate palideció ante esta avalancha interminable y viva. Stefan luchó junto a Johan, su espada, como una extensión de su brazo, tallando arcos mortales, destripando un zombi tras otro, cortando las extremidades óseas de los esqueletos. Sangre, negra y espesa, brotó en todas direcciones, posándose en su armadura dorada. Pero entonces un golpe ensordecedor y poderoso sacudió la tierra. Stefan giró bruscamente y su corazón se congeló momentáneamente de terror. Un golem enorme y pesado, moldeado a partir de docenas de cuerpos en descomposición, blandió un monstruoso garrote de huesos y lo derribó sobre su comandante. Johan. El grito crudo y desesperado del antiguo guerrero se perdió en el estruendo de la batalla. Pero ya era demasiado tarde. Johan había caído. No nos retiraremos.
rugió uno de los antiguos guerreros, saltando para extinguir el cráneo del mismo golem que había derribado a su líder. Su espada mordió el hueso con un crujido repugnante. Stefan, enloquecido por la furia y el dolor, arrebató la espada que había caído de las manos de Johan y la levantó por encima de su cabeza. La hoja se ensanchó con luz. Lucharemos hasta el final. Hasta nuestro último aliento. Por el cielo. Por la luz. Inspirados por su grito, los guerreros, con sus últimas onzas de fuerza, se lanzaron nuevamente a la refriega. Su furia era ilimitada, sus ataques letales, pero ni siquiera eso pudo cambiar el resultado. Los no muertos, como las langostas, siguieron adelante y su número no disminuyó. Stefan se abrió camino hasta Abel. Abel, exteriormente todavía un joven guerrero, casi un niño, pero ya el líder no oficial de los jóvenes ángeles, aquellos que en vida no habían conocido el arte de la guerra y no podían ser llamados antiguos guerreros, pero cuyos corazones todavía estaban llenos de luz. Tenemos que matar a ese bastardo. Stefan raspó, defendiéndose de otro cadáver. Se refería a Bifrost, el demonio que controla a todos los no muertos. Solo entonces podremos detener esta locura. Intenta sobrevivir mientras logramos llegar hasta él. Es un suicidio, Stefan. Abel gritó, con el rostro pálido pero los ojos ardiendo de resolución. Es nuestra única oportunidad. Stefan dijo en voz baja, pero con acero irrompible en su voz. Ya no quedaba miedo en sus ojos, solo frío cálculo y disposición a sacrificarse. Y así Stefan lideró a los mejores guerreros restantes en una última carga. Atravesaron las rugientes filas de los no muertos, luchando con una ferocidad inimaginable, dejando montañas de cuerpos destrozados a su paso. Cada golpe estaba lleno de dolor por los caídos y odio por el enemigo. Pero cuando finalmente llegaron al centro de la formación enemiga, donde el nigromante Bifrost tejía su vil magia, rodeado de nubes de humo negro, fueron inmediatamente rodeados por la guardia de élite del demonio, creaciones monstruosas superiores a los no muertos comunes tanto en fuerza como en intelecto. Sigue luchando mientras tengas fuerzas, gritó Stefan, dando su último y aplastante golpe a uno de los guardias demoníacos antes de que él mismo fuera atravesado por docenas de espadas. Cayó, al igual que el resto de los guerreros de su unidad. Pero su sacrificio no fue en vano. En su agonía, reuniendo los últimos vestigios de su fuerza, lograron llegar a Bifrost y destruir al demonio, decapitando al ejército de los no muertos y dándole a los exhaustos jóvenes ángeles una oportunidad fantasma de victoria. Al final de la batalla, entre montañas de cadáveres, en una neblina sangrienta, solo quedaba Abel. Su cuerpo era una sola herida, su armadura destrozada, sus fuerzas perdidas, pero no retrocedió. Reuniendo su voluntad, destruyó el último cadáver tambaleante, y solo entonces cayó de rodillas, respirando pesadamente, sintiendo lágrimas de dolor por sus camaradas caídos correr por sus mejillas. Pasaron varios días agonizantemente largos antes de que Abel pudiera presentarse ante su padre. El propio Adán llevaba las marcas de una batalla reciente, una herida profunda sobre su ojo magullado todavía sangraba, pero su mirada, mientras miraba a su hijo, brillaba de orgullo y ternura. Abel había sobrevivido. Él había soportado este infierno y protegido a los habitantes del cielo. Luchaste honorablemente, hijo. La voz de su padre, como siempre, era profunda y melódica, pero ahora teñida de notas de agotamiento. Abel inclinó lentamente la cabeza, incapaz de soportar la mirada de su padre. El peso de su pérdida lo presionó como una carga insoportable. Perdí a mis amigos, perdí a todos mis compañeros de armas, soy el único que queda. Pero ¿encontraste algo?, lo interrumpió Adán, suave pero firmemente. Encontraste resolución dentro de ti mismo. La determinación de luchar por los demás. Proteger a los débiles, incluso cuando no hay esperanza. Luchar cuando todo a tu alrededor se derrumba, cuando las posibilidades parecen ser nulas. Levantó lentamente la mano y el vasto salón donde estaban se llenó de una suave luz, sanando y otorgando paz. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. A partir de este día, dirigirás el cuartel general de defensa del cielo. Necesitamos tu talento como estratega aquí. Debo admitir que yo mismo no soy muy fuerte en estos asuntos, pero yo no soy digno de tal honor, padre, susurró Abel con voz temblorosa. Eres más que digno, porque te mantuviste firme cuando todos los demás cayeron. Abel apretó su mano alrededor de la brillante espada de Johan. Levantó los ojos y en ellos ya no había ninguna duda, solo una voluntad de acero y una comprensión de su nuevo camino. Este no es el final, dijo en voz baja pero con firmeza, mirando su decidido reflejo en la hoja pulida. Esto es solo el comienzo. Capítulo 52.
Mi humor era simplemente maravilloso. A pesar de que un Charlie conmovido y ligeramente triste había estado sollozando en mi hombro hace apenas 10 minutos, en sentido figurado, por supuesto, mientras escuchaba mi historia ligeramente embellecida y adaptada para su delicada psique sobre esa misma batalla con los demonios, que, en mi humilde opinión, es lo que le dio a Abel su complejo de inferioridad. No, tenía algunos problemas de autoestima y de autoimagen antes, hasta donde recuerdo, pero creo que fue esa pérdida, la muerte de casi todos sus compañeros de armas y amigos en esa matanza, la gota que colmó el vaso, la razón por la que todavía no se considera digno de un padre como yo. A diferencia de él, nunca perdí a todo mi escuadrón. Es más, el antiguo escuadrón de Adam casi siempre tenía la menor cantidad de bajas entre todas las unidades del exorcista, con la mayor jodida eficiencia. Pero esto no se logró mediante tácticas geniales, planes astutos o órdenes geniales, no. Era mucho más simple. El poder personal de Adán. Él ya era el arma definitiva de destrucción masiva, capaz de eliminar una legión entera de demonios sin sudar. Una legión consta de 6.666 demonios, y ahora, teóricamente, si realmente me esfuerzo, podría destruir toda la Tierra, junto con la Luna y Marte por si acaso. Si lo intento, por supuesto. Hablando de armas de destrucción masiva. Sería interesante descubrir en algún momento el diseño exacto y el principio de funcionamiento de la bomba nuclear local. No, por supuesto, de mi vida pasada recuerdo algunos matices generales al respecto, reacción en cadena, masa crítica, todo eso, podría insertar una descripción mínima de cómo funciona una bomba nuclear aquí, pero soy vago y no creo que estés particularmente interesado, pero ese conocimiento definitivamente no es suficiente para crear uno yo mismo, aquí y ahora. Así que definitivamente tomaré nota en mi pequeño libro. Artículo 137. Estudie el diseño de la bomba nuclear local. Pruébalo en algún planeta de mi mundo, preferiblemente repetidamente. Así pues, después de mi épica historia de heroísmo y autosacrificio, Charlie y los demás habitantes del hotel y yo tuvimos una agradable charla sobre diversos temas durante unas horas más. Hasta que ese maldito chulo empezó a llamar a Ángel Dus de nuevo, obligándolo a venir a una sesión de emergencia durante 1 o 2 horas. Entonces, sin pensarlo mucho, aproveché la situación y silenciosamente salí con él, escoltando amablemente a la araña hasta el borde mismo del territorio de Alastor, para que, Lair no lo quiera, no se metiera en otros problemas en el camino, lo conozco. Y después de eso, fui directamente a Lucifer. Había pasado un tiempo desde que tuvimos un tête-à-tête, y tuve una idea muy interesante sobre cómo reconciliar a esos dos, Charlie y su padre depresivo. O al menos hacer que hablen entre ellos adecuadamente. En la caricatura, su reconciliación ocurrió, según recuerdo, gracias a otra canción entre lágrimas y al hecho de que Charlie realmente quería contactar al cielo para proponerle su brillante plan para la redención de los pecadores. Aquí, la princesa del infierno no tuvo problemas particulares con el cielo y sus representantes, es decir, conmigo. Al contrario, yo mismo le ofrecí mi ayuda y apoyo, por lo que ella realmente no tenía una razón convincente para invitar a su padre al hotel. No es que ella no lo amara ni le temiera, no. Simplemente me pareció que ella siempre sintió que Lucifer en realidad no la amaba, que la consideraba un fracaso y que su proyecto, una completa tontería, con lo que es difícil estar en desacuerdo, ya que el 99% de los pecadores son idiotas indignos de tal bondad. Y nunca tuvieron una razón para una canción conjunta sobre valores familiares, así que tuve que corregir urgentemente este desafortunado malentendido y reconciliar de alguna manera a estos dos miembros de la realeza. Al mismo tiempo, endeudaré a Lucy. Y tal vez lo sacuda un poco, lo saque de su eterna depresión y apatía. No está bien que un serafín, ni siquiera uno caído, ni siquiera el rey del infierno, se siente en su castillo todo el día fabricando patos de goma. Se supone que él es responsable de todo el infierno, de mantener el orden, y desde hace mucho tiempo ha dado un gran y gordo que te jodan a todos sus deberes directos. Bueno. Por cada perno complicado, siempre hay una tuerca aún más complicada con rosca a la izquierda. Eso me recuerda algo a... ¿Sí? Guardianes de Rescate Chip and Dale. Gadget. Los días dorados de la infancia. Por cierto, no creo haberte dicho nunca qué estaba haciendo exactamente Lucifer en aquellos tiempos lejanos en los que no había perdido completamente la fe en los pecadores y todavía estaba tratando de ayudarlos de alguna manera. Fue divertidísimo. Hace un par de miles de años, cuando yo era el Adán anterior, a veces bajaba al infierno, de incógnito, por supuesto, disfrazado de algún pecador discreto solo para reírme de ese payaso y sus ideas brillantes.
Empecemos un poco desde lejos. Hay un lugar famoso en Great Ring llamado Loo Land, ¿recuerdas? Ese es el parque de atracciones donde conocí recientemente a Octavia. Pero ¿sabías que este Loo Land es solo un clon barato y patético del mucho más popular Loo World? Y fue este Loo World, una carpa de circo gigante, tanto en sentido literal como figurado, la que una vez dirigió él. El propio Lucifer Morningstar. Y no solo lo dirigió, sino que actuó en el ring personalmente. Con canciones, bailes, chistes y todos los demás atributos de un payaso alegre. ¡Qué motín!, ¿verdad? Y si pensabas que eso era todo, sabes muy poco sobre el rey del infierno local. Todos los demás Seven Deadly Sins actuaron con él en Loo World. Sí, me escuchaste bien. Satanás era el hombre fuerte del circo, doblando herraduras y rasgando cadenas. Belcebú, esa abeja reina, era un domador de todo tipo de criaturas infernales salvajes, y no solo. Mammon, el actual propietario de Loo Land, era el payaso principal y maestro de ceremonias. Asmodeo realizó todo tipo de trucos con fuego y sedujo a las espectadoras, por lo que recibió un golpe justo durante el espectáculo. Belpegor era un acróbata y gimnasta que volaba bajo la cúpula del circo. Y Leviatán, bueno, Leviatán representó el espectáculo de fenómenos allí, demostrando sus numerosos tentáculos y horribles mutaciones. Sí, después de la rebelión de Samael y la posterior guerra con el cielo, todos los pecados capitales parecen haberse unido realmente y se consideran casi una familia real. Y estos poderosos gobernantes del infierno en realidad actuaron en un maldito circo. Y parecieron disfrutarlo mucho. El propio Lucy ha decaído notablemente en el último milenio, ha envejecido, mentalmente, por supuesto, y ha actuado cada vez menos en el ring. Dejó de hacerlo por completo hace apenas 100 años. Así que todos los veteranos del infierno recuerdan y saben todo esto perfectamente. Así que todos los veteranos del infierno recuerdan y saben todo esto perfectamente. Así que todos los veteranos del infierno recuerdan y saben todo esto perfectamente. ¿Por qué te cuento toda esta mierda ahora? Es simple. Esta es mi brillante idea para reconciliar a Charlie con su padre. Para motivar a este depresivo amante de los patos a actuar en el ring de Loo World una vez más. Para recordar su juventud, por así decirlo. Invita a Charlie a la actuación, quizás incluso bajo algún pretexto plausible, como papá quiere mostrarte lo que solía hacer, y allí, durante la actuación, Lucy pudo cantar algunas tonterías conmovedoras y sentimentales sobre su amor por su hija, sus preocupaciones, lo orgulloso que está de ella, bueno, algo así. ¿No es eso un plan? Sí, lo sé, soy un genio. No tienes que aplaudir tan fuerte, yo mismo lo sé todo. Ahora, un poco sobre la personalidad de Lucifer. Bueno, para ser honesto, nunca me gustó mucho. Siempre me desagradó un poco. Incluso antes de que ese bastardo cornudo me robara a mi primera esposa, y especialmente después de que él, el hijo de puta, junto con Lilith, también lograron alimentar a mi segunda esposa con esa maldita manzana. En resumen, mi odio por él estaba bastante justificado y bien merecido. Pero ahora, sabiendo toda esta información sobre su torpeza interior, su depresión, su culpa y mirando toda esta situación como si fuera desde fuera, a través de los ojos de otra persona, creo que estoy empezando a entender que simplemente la cagó. Sí, la cagó a lo grande. Sí, con enormes consecuencias para todo este mundo. Pero, de hecho, él no quería toda esta mierda. Él no quería el mal. Él simplemente cometió un error. Yo también me equivoqué mucho en mi vida pasada. Creí que a pesar de las enormes pérdidas entre la población civil, simplemente tenía que limpiar ese mundo de la tiranía de esos autoproclamados dioses. Pensé que para un objetivo tan grande podía y debía superar mis propios principios, que ya se estaban agrietando después de ese trauma psicológico, pero una vez más, mirándolo todo desde afuera, finalmente me di cuenta de que era mi mayor error. Sí, esos dioses eran jóvenes estúpidos, arrogantes y crueles que casualmente destruyeron a varias decenas de millones de personas por sus ambiciones. Pero eso no es en absoluto motivo para destruir otros 8.000 millones en un intento de detenerlos. Así que ahora admito plenamente mi culpa por ese genocidio. Y estoy de acuerdo en que en aquel entonces, como asesino de Dios, me comporté como un completo idiota y un cabrón. Pero no me odio por ese error, ¿verdad? No, no lo hago. Entonces, ¿en qué sentido Lucy es peor que yo? Sí, ese imbécil nunca se disculpó conmigo por Lilith o por Eve, aunque, para ser honesto, Adam no habría aceptado sus disculpas de todos modos. Pero, aparentemente, también pensó en ese momento que estaba haciendo algo bueno, algo correcto.
Un tonto ingenuo. Así que odiarlo ahora sería bueno, al menos, imprudente. Y, si dejamos de lado todos estos sentimientos, podría serme muy útil ahora mismo. Después de todo, él es el más fuerte de los serafines, está protegido de manera confiable de la influencia directa de la oscuridad, tiene una vasta experiencia de combate, un amplio conocimiento de la magia y de este mundo, y una influencia increíble en el infierno. Él también tiene una hija linda, bueno, quiero decir, él la tiene, esta hija, ¿lo entiendes? No es que tenga ningún diseño sobre ella, no. Simplemente un hecho. Por cierto, algo curioso. Cuando hablo así conmigo mismo, mentalmente, como si me estuviera comunicando con alguien invisible, tengo una sensación real, casi física, de que entre 3 y 3.500 personas me están mirando en este momento. Y esto, debo admitirlo, aunque por alguna razón desconocida, es muy agradable para mi ego. Y al principio, cuando empiezo mi monólogo interior, tengo la sensación de que unas 160 personas me están mirando. Y solo después de un tiempo esos más de 3.000 se unen a ellos. Me pregunto con qué podría estar relacionado esto. Probablemente sea solo otra peculiaridad de mi ya bastante maltratada, así que tal vez debería ver a un psicólogo. Aunque, después de que Asmodeo lavara tan completamente el cerebro a toda la población de la Tierra, acudir a algún psicólogo humano no parece correcto. Y en el cielo bueno, no lo hago. Quiero perder mi autoridad delante de mis subordinados hablando de mis errores. En resumen, pensaré en esta cuestión en algún momento de mi tiempo libre. Quizás realmente vaya a ver a alguien. Si encuentro un especialista digno, por supuesto. Oye, monstruo. Mira hacia dónde vas, maldito imbécil ciego. Mis profundas reflexiones filosóficas sobre la psicología y la metafísica fueron interrumpidas groseramente por un grito repugnante y estridente. Miré a mi alrededor. A mi lado, en la acera, estaba un pecador de aproximadamente 1,5 metros de altura, con piel azul, orejas palmeadas y cola de pez. Su voz era extraña, chirriante. Ah, entonces probablemente sea solo una mujer. Mira, tiene tetas caídas, aunque pequeñas. Y su cara una típica cara de tiburón, con hileras de dientes afilados. Para ser honesto, realmente no puedes distinguir su género por su cara. Ahora veo por qué su voz es así. Vete a la mierda, arenque seco, tiré perezosamente, dándole el dedo medio. Después de lo cual, solo para calentarme un poco y desahogarme, la golpeé en su estúpida cabeza de tiburón con el bote de basura más cercano, usando telequinesis. Sí, también necesitaba práctica regular en telequinesis, y creo que no será demasiado difícil para ella ofrecer su cabeza por una causa tan noble y socialmente útil, ¿verdad? En el peor de los casos, simplemente reaparecerá en otro lugar. No la golpeé con luz, solo con un objeto material normal. En ese momento, noto un auto que se precipita a toda velocidad hacia esta chica tiburón, que apenas comenzaba a levantarse de la acera, frotándose la cabeza magullada. La capucha estaba generosamente cubierta de manchas de sangre frescas, y no tan frescas. ¡Pam! El auto choca contra el tiburón, literalmente untándola sobre el asfalto, luego se detiene de golpe y se estrella contra la pared del edificio más cercano. Diablos, ya sabes. Situación típica del tráfico. Joder. Una mujer pequeña y regordeta salió del asiento del conductor, quitando el polvo y los fragmentos de vidrio. Su rostro parecía vagamente familiar. ¿Cómo se llamaba? ¿Mimzy? Creo que sí. Amigo de Alastor, bailarín, cantante, estafador, ya te haces una idea. Oh, qué hombre tan guapo. ¿Qué tal si llevamos a una chica dulce e indefensa a casa, cariño? Mi carruaje, como podéis ver, está un poco fuera de servicio. Ella me estaba hablando a mí. Y ella empezó a mirarme fijamente de una manera que me hizo ahogarme en el aire. Mierda. ¿Y cómo, en su opinión, se supone que debo llevarla? ¿A pie? Ah, ella notó las alas en mi espalda, ahora lo entiendo. ¿Y a dónde exactamente debería llevarte? Al Hotel Azbin, ¿verdad? Al Hotel Azbin. Realmente necesito llegar allí. Ella charló. Bueno, definitivamente Mimzy. 5º episodio de la primera temporada, si no me equivoco. Fue entonces cuando Charlie intentó arreglar su relación con su padre e invitó a Lucía al hotel. Él, por supuesto, apareció, empezó a actuar como un idiota como siempre e inmediatamente chocó con Alastor. El resultado de su disputa verbal fue una batalla de canciones épica, en cuyo clímax esta mujer muy pequeña pero muy ruidosa irrumpió en el hotel. Como, simplemente pasando por aquí, pero en realidad, ella solo se estaba escondiendo de unos mafiosos tiburones a quienes les debía mucho dinero. Joder.
Tengo tanta suerte hoy de conocer personajes canónicos, o el canon mismo está tratando desesperadamente de volver a mi vida y piensa que me muero por ayudar a algún bailarín estafador. Creo que así es como la describieron en la caricatura. ¿Por qué no? Respondí después de pensarlo brevemente. Porque bueno, ¿por qué carajo no? Sí, este pequeño y descarado Puzzball está lejos de ser el personaje más agradable y positivo, pero no me importaría ver el rostro sombrío de Alastor, el que hizo en ese episodio cuando se vio obligado a echarla del hotel después del ataque de esos mafiosos tiburones. Así que volaré rápidamente con ella al hotel. De todos modos, he estado vagando por estas calles infernales sin rumbo durante casi una hora, contemplando todo tipo de temas altamente espirituales y observando a los pecadores locales. Oh, solo eres mi salvador. ¡Qué galante! Esto en resumen, Mimzy, chilló felizmente. Después de lo cual, sin una sombra de vergüenza, se me acercó y, de la manera más descarada, saltó a mis brazos, envolviendo sus piernas alrededor de mi cintura y sus brazos alrededor de mi cuello. Joder. Serios. La audacia es la segunda felicidad. Especialmente en el infierno. Llévame, mi Duyan. Estoy en shock. Me vengué un poco del pequeño Puzzball por su impertinencia. De forma muy sencilla y eficaz. La dejé caer accidentalmente un par de veces desde una altura baja, unos 50 metros, atrapándola en el último momento cuando ya empezaba a gritar de terror y a despedirse de su vida. Así que al final de nuestro corto vuelo, Mimzy ya había prometido solemnemente que nunca, jamás en su vida volvería a llamarme caballo, Duyan o cualquier otra criatura mítica. Estoy seguro de que más tarde se quejará con los ciervos por el trato cruel a las mujeres. Pero no podría importarme menos. Por otro lado, yo personalmente me reí mucho de la fanfarrona narcisista, aterrorizada y gritadora que, durante nuestros juegos aéreos, estaba casi dispuesta a venderme su alma por miedo. Buah. Bueno, ¿qué esperabas? Puedo ser un amable arcángel de la luz y un verdadero campeón para todo lo bueno, contra todo lo malo, pero no voy a tolerar semejantes bromas y audacia absoluta. Especialmente de algunos pequeños idiotas que son lo suficientemente jóvenes para ser mis tataranietas. Bueno, lo entienden, mis tataranietas. Mientras volábamos, logré preguntarle un poco por qué diablos se encontró con esa pobre chica tiburón. Resultó que el tiburón era su antiguo conocido y rival en el escenario. Y, al parecer, había intimidado mucho a la pobre Mimzy en el pasado, le había robado algo o le había robado a su novio, por lo que, de hecho, recibió una broma de represalia tan pequeña en forma de varias toneladas de hierro volando a gran velocidad. Bueno, lo que sea. El hecho de que ella misma le debiera mucho dinero a un grupo entero de mafiosos tiburones y ahora se escondiera de ellos, esta astuta bola de hojaldre, por supuesto, no me informó. Pequeña cosa complicada. Mientras volaba hacia el Hotel Azbin, noté algo extraño. Justo en ese mismo momento, Lucifer estaba entrando por la puerta principal del hotel. ¿Qué carajo está haciendo aquí? Hace una hora, cuando salía de aquí después de hablar con Charlie y la empresa, no lo veían por ningún lado. Y ahora hocus pocus. El propio rey del infierno se ha dignado a hacer una visita. Mis recientes palabras y consejos amistosos realmente hicieron que Charlie reuniera su testamento e invitara a su padre depresivo a una conversación sincera. ¿Qué puedo decir? Estoy orgulloso de ti, chico. Se superó a sí misma, llamó a su padre, de quien es tímida, o le tiene miedo, o simplemente no sabe cómo hablar. Bien hecho. Bueno, dado que el canon mismo está tratando tan fuerte y persistentemente de regresar a mi vida, ¿quién soy yo para detenerlo? Desciendo, colocando con cuidado a Mimzy, todavía ligeramente pálida y temblorosa, en el suelo a unas calles del hotel. Ella, a su vez, parecía dispuesta a casi besarme los pies en agradecimiento por salvarla, o por no dejarla caer más. Está bien, desde aquí estás solo, le guiño un ojo y, sin esperar respuesta, desaparezco en un destello de luz, reapareciendo instantáneamente dentro del hotel gracias a un ancla de luz que había dejado prudentemente aquí en mi última visita. No es muy conveniente tener que ir constantemente primero al cielo y luego regresar al infierno solo para pasar de un punto de Pentagram City a otro. Esta señorita tardará unos 5 minutos en recobrar el sentido común y llegar al hotel, y mientras tanto, saludaré a Lucifer. Y, si tengo suerte, podré ver su batalla de canciones con Alastor. Lo recuerdo muy bien de la caricatura. Y con sus épicos cambios de vestuario y efectos especiales. Todo un espectáculo. Definitivamente no puedo perderme eso. Capítulo 53. Charlie. El rey del infierno exclamó alegremente al ver a su hija por primera vez en 7 años.
6. ¿A quién le importa? Había pasado una eternidad desde su último encuentro, a juzgar por su reacción. Y allí estaba él, padre del año, apareciendo en todo su esplendor. ¿No podría haber venido solo en lugar de esperar una invitación? Me alegro mucho de verte. La abrazó y la levantó del suelo con tanta fuerza que sonó como si todos los huesos de Charlie se hubieran roto. Teniendo en cuenta que apenas era más alto que un gnomo de jardín en un taburete en comparación con el bastante alto Charlie, parecía bastante cómico, como un niño tratando de levantar a un adulto, no al revés. Me reí para mis adentros al ver esta conmovedora escena. Sí, me alegro de verte también, papá, logró responder Charlie, jadeando, tratando de recuperar el aliento. Parecía que su padre se había excedido con el amor paternal y casi estranguló a su propia hija en un ataque de emoción. Al darse cuenta de que su carne y sangre comenzaban a adquirir un tono azulado poco saludable, Lucifer finalmente dejó ir a su hija. Después de un par de toses convulsivas y frotarse el cuello, continuó con una sonrisa tensa. Bienvenido al Hotel Azbin, dijo, señalando ampliamente a los residentes reunidos del hotel. Usk, gracias a la persuasión de Alastor, logró extender algo parecido a una sonrisa en su rostro. Sir Pentious, de pie cerca, se movía torpemente de un pie a otro, bueno, de una parte de su cola a otra, en este caso, tratando de parecer decente, algo en lo que estaba fallando miserablemente. Nifty, tumbada tentadoramente sobre una mesa, era más desagradable que atractiva con su único ojo, tal era la manía en su único órgano de visión. Y, por supuesto, Ángel Dust, que estaba evaluando abiertamente al rey local, probablemente calculando cuánto podría sacar de una mina de oro así para servicios especiales, aunque, creo que dejaría eso. El manicomio de siempre, en definitiva, nada fuera de lo común. Baggie, sin embargo, se destacó por comportarse con normalidad, y no, bueno, lo entiendes. Ella simplemente se quedó allí, sonriendo acogedora. Alastor estaba de pie junto a la puerta con su sonrisa inmutable y espeluznante de oreja a oreja, apoyado en el bastón de su micrófono. ¿Ratchley Datchley los pequeños dragones cabras, o son corderos? ¿Quién diablos puede decirlo con estas criaturas infernales? Siempre las confundo, estaban flotando en el aire, mirando a Lucifer con ojos devotos. Y los Egg Boys, por supuesto, no podían quedar fuera. Al final de una frase de Charlie un poco avergonzada, dispararon camiones de confeti, de los cuales, con un pedo patético, salió volando confeti colorido. Bueno, hola, ¿qué? Un pequeño gato tuerto, un regalo suyo a Charlie según entendí, corrió inmediatamente a los pies de Lucifer. La pequeña y esponjosa preciosidad se frotó contra sus piernas, por lo que inmediatamente recibió una dosis de caricias. Al darse cuenta de esto, los corderos dragón, creo que son corderos después de todo, inmediatamente volaron y, empujándolo y chillando, comenzaron a rodearlo, rogando por su parte de afecto. Ratchley Datchley, has crecido mucho. Aunque todavía eres un poco pequeño, dijo con una sonrisa el jefe de la familia Morningstar, examinando sus rostros estúpidos y extáticos. ¿Estás cuidando a mi niña? Luego puso cara de enojo, claramente fingido y completamente poco convincente. Ciertamente eso espero. Después de lo cual se rió de nuevo y, alejando a los molestos animales, caminó hacia adelante, examinando el hotel con un aire de importancia. Hasta donde yo sé, este lugar solía ser la residencia Morningstar. Vaya, el interior ha cambiado mucho. Según tengo entendido, solía ser un lugar bastante elegante, y ahora polvo, telarañas y alcohol barato de Alastor. Vaya, este lugar es. Lucy se alejó, caminando hacia adelante y dejando que su mirada real cayera sobre la chusma reunida a la que Charlie orgullosamente llamaba invitados. Lucifer parecía estar tratando de mantener las apariencias y no mostrar lo completamente estupefacto que estaba al verlo. Su mirada recorrió la habitación e inmediatamente se fijó en Nifty. La pequeña criada tuerta, con una sonrisa maníaca digna de un asesino en serie, sostenía ahora una bandeja de galletas. Ah, cierto, bueno, es bastante único, logró Lucifer forzar la salida, alejándose prudentemente un par de pasos de Nifty. Y entonces su majestad vio el bar, creado por el poder de Alastor. Era obvio que el lugar apestaba tanto a la oscuridad de Eva que incluso en un mundo sin sensores, destacaba y atraía la atención. Ah. ¿Qué es eso, en nombre de los 7 círculos? Lucifer preguntó, molesto e incluso con un toque de disgusto, señalando la barra. Solo una pequeña renovación, el demonio de la radio emergió de una sombra cercana, sonriendo y señalando teatralmente su aborto de diseño de un bar. Añade un poco de color, ¿no crees?
Le preguntó al rey del infierno con una sonrisa aún más amplia, extendiendo sus manos teatralmente. ¿Y tú eres? Lucifer preguntó sin el más mínimo entusiasmo, con abierta sospecha, mirando a nuestro proxeneta fresa como si fuera un pedazo de basura pegado a su zapato, lo cual es un verdadero problema en algunas partes del infierno. Alastor. El ciervo ahora salió de la propia sombra de Lucifer y, con una agilidad inesperada, agarró su mano y la sacudió vigorosamente. Un placer conocerle, señor, un gran placer, es maravilloso conocerte finalmente en persona. Sí, los Overlords alguna vez estuvieron bajo la supervisión de Lucifer. Solo ahora hacen lo que quieren y no temen nada. Antes le informaban personalmente de cada uno de sus pedos, y no hacían las leyes que querían, sino solo las aprobadas por Lucifer. Así que Cestial puede jactarse de tener un conocimiento personal del rey del infierno, y ahora Alastor también puede hacerlo. Eres mucho más bajo en la vida real de lo que imaginaba. Por alguna razón desconocida, Alastor parecía decidido a enojar al rey del infierno. Tal vez Lilith le contó algo sobre su esposo. ¿O es esto parte de su contrato, humillar públicamente a Lucifer en cada oportunidad? A ella se le podría haber ocurrido algo así. Ella es una dama vengativa. Entonces, ¿quién es este? Lucifer le preguntó a Charlie, quien había venido luciendo como si quisiera que la tierra se la tragara entera, ignorando por completo al molesto señor supremo. Entonces Lucifer se volvió hacia Alastor y le dirigió una mirada despectiva. ¿Eres el Botones? Ajá. El demonio de la radio se rió falsamente. ¡No! Soy el director del hotel. Nota del autor. Dice anfitrión, pero como todos sabemos, el edificio pertenece a Charlie, por lo que puede irse a la mierda con sus reclamaciones. En mi versión, él es el director. Quizás me conozcas por mi programa de radio. Debe ser por eso que Charlie dice que este lugar es para pecadores del pasado. Lucifer bromeó, empujando ligeramente a su hija hacia un lado, quien no sabía dónde esconderse de la incomodidad. Un chiste bastante aburrido, para ser honesto, al nivel de chiste de papá, pero llegó a Alastor. Jajaja. Alastor volvió a reír falsamente. En realidad fue idea mía. Jajaja. Lucifer respondió con exactamente la misma risa idiota. No es muy inteligente. Jajaja. Vete a la mierda. Alastor no pudo soportarlo más. Está bien, ya es suficiente. Charlie intervino inmediatamente, interponiéndose entre ellos, tratando de desactivar la escalada del conflicto. Continuemos. Después de lo cual literalmente arrastró a su padre lejos. Papá, mira esta gran sala de estar. Es una habitación preciosa. Señaló la sala de estar, en la que, aparte de sofás polvorientos y un par de cucarachas infernales en la esquina, no había nada destacable. Lucifer miró a este esplendor y trató de parecer impresionado. Aquí la gente puede conocerse, compartir secretos, historias y todos sus pensamientos más íntimos. La princesa comenzó a explicarlo con inagotable entusiasmo, lo que incluso hizo que su padre empezara a sonreír sinceramente. Sin la ayuda de Alastor no habríamos podido arreglarlo todo tan bien. Ella destrozó el idilio en el alma del rey del infierno, y su rostro se retorció nuevamente. Charlie tiene una visión muy única. El ciervo antes mencionado se acercó a ellos y volvió a entrometerse descaradamente en la conversación. Estoy feliz de cumplir sus maravillosas peticiones. Colocó su mano con garras sobre su hombro, lo que hizo que Lucifer casi gruñera de ira como un perro encadenado. Oh, definitivamente está a punto de comenzar una pelea, o al menos una pelea muy entretenida. Oh, gracias, Alastor, se conmovió Charlie con su discurso, colocando ingenuamente su mano encima de la de él. Tonto, solo te está usando. Es una chica bastante impresionante, se puso una mano en el pecho y miró a Lucifer con una sonrisa desafiante. Estamos todos muy orgullosos de ella. Ahora él abrazaba abiertamente a Charlie por el hombro, y ella, conmovida hasta la médula, incluso derramó una lágrima. Rara vez escucha palabras agradables, especialmente de pecadores depravados como Alastor. Ejem. Lucifer no podía soportar esta escena. Charlie, querido, quizás podrías presentarme a tus otros invitados, dijo Lucifer, caminando entre los dos y separándolos sin contemplaciones, apuntando con su bastón al grupo aburrido. Oh, sí, claro. Charlie rápidamente se acercó a una nerviosa Baggie y la acercó a su padre. Esta es Baggie, ella es mi novia, bueno, hola. Lucifer exclamó sorprendido. Entonces, ¿a ti también te gustan las chicas? Yo también. Estaba claro que estaba contento por el cambio de tema y la oportunidad de deshacerse de Alastor. Tenemos tanto en común.
Comenzó a hacer gestos divertidos, fingiendo deleite. Ven aquí, Maggie. Veo que su audición es de primera, sí claro, oh, ella es una monada, la soltó de su abrazo después de un par de segundos, sonriendo ampliamente. Un placer conocerle, señor. Maggie miró hacia abajo, claramente avergonzada por una presentación tan extraña al padre de su pareja. Y estos son Sir Pentious y Angel Dust, continuó Charlie presentándoles a sus amigos a su padre. Son nuestros invitados. Su Alteza. Abrumado por la emoción y la tensión nerviosa, el hombre serpiente, tratando de saludar de manera militar, perdió el equilibrio y golpeó su cabeza con toda su fuerza contra la bandeja para galletas que Nifty había colocado sobre la mesa. Pobre chico. Oye, pila corta con sombrero, ronroneó lánguidamente la araña, sentada en una pose provocativa y agitando perezosamente una mano con una copa de vino. Al hacerlo, accidentalmente derramó un poco sobre la mesa, por lo que Us comenzó a limpiarla. Usk es nuestro camarero, presentó Charlie. Simplemente hizo un breve saludo con dos dedos, momentáneamente distraído de su interminable trabajo de pulir gafas. Un placer, dijo el gato demonio con calma. Y Nifty es nuestra criada. Cuando se mencionó a la pequeña psicópata tuerta, su único ojo maníaco se iluminó de inmediato. Ella corrió felizmente hacia Lucifer, se subió a su pecho en un salto corriendo y se aferró a su cuello para no caer. Hola, limpio. La muchacha tuerta se rió dulcemente, después de lo cual una enorme lámpara de araña cayó del techo justo a su lado con un estruendo ensordecedor, levantando una nube de polvo y casi aplastando al mismísimo rey del infierno. Esto hizo que todos los presentes tosieran. Jajaja, sin hacer preguntas, Lucifer dijo con una sonrisa, como si nada hubiera pasado, y luego agitó elegantemente su bastón. El polvo desapareció instantáneamente, la lámpara rota se volvió a ensamblar y se elevó de regreso a su lugar legítimo en el techo, y un segundo después, comenzó a sonar música en toda la habitación. PD. El único vídeo con subtítulos normales en ruso. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Por fin. Realmente empezó. La maldita batalla de canciones, durante la cual Lucifer creó un montón de dispositivos complejos diferentes, mientras Alastor intentaba responder, escondiéndose detrás de Charlie y varias metáforas, porque no podía replicar el diseño de una máquina tragamonedas o una tableta. El alado es fuerte. Parece que, a pesar de su depresión, conoce bien la tecnología relativamente moderna. Lástima que a Adam no le importara nada, porque no me corresponde a mí, el mejor Dick, estudiar todo tipo de tonterías aburridas. Sí, aunque los serafines crearon la Tierra con todos sus complejos ecosistemas, leyes y otras tonterías. Este tipo de indicios de que son tipos realmente jodidamente inteligentes, o tal vez su proceso de crear todo esto sucede de alguna manera diferente. Y en general, para dominar un concepto, no solo tienes que sentirlo o imaginarlo. Tienes que sumergirte literalmente en él, estudiarlo desde todos los lados, comprender su esencia, sus leyes, su totalidad. Y ahí fue donde me puse a pensar, ¿cómo logré aprender dos conceptos completos, espacio y pureza, con tanta facilidad? No creo que estuviera particularmente interesado en ninguno de ellos, ¿verdad? Tendré que averiguarlo también. Mientras tanto, los chicos continuaron cantando y creando quién sabe qué, como ilusiones, creando objetos, repintando la habitación, cambiando la iluminación y otras tonterías. No estoy seguro de por qué era necesario, para ser honesto. Joder, ¿por qué no pueden ser así todas las batallas de este universo de mierda? En lugar de romperme el culo angelical en una pelea con Asmodeo, podría haberlo desafiado a una batalla de canciones. Cantábamos algunas canciones pegadizas a dúo, yo lo vencía con mi voz divina y eso era todo. Victoria. Y nada de destrucción, muertes u otras tonterías desagradables. Pero no, tienes que luchar, mutilar, matar. Y solo para que lo sepas, he estado sentado en el sofá en el medio de la habitación bajo un manto de invisibilidad todo este tiempo, observando a estos dos idiotas con genuino interés, y una palma en la cara. En serio. Uno de ellos, por el amor de Dios, ha vivido más de 10.000 años, fue un serafín, el rey del infierno, todo eso. El otro es un maldito genio y un asesino en serie despiadado que hizo un trato con Eve. Y ambos se comportan como dos jóvenes idiotas en una caricatura para adolescentes con discapacidad mental. Sí, a veces olvido dónde estoy exactamente en realidad. Esperaba plenamente que Lucy pudiera verme, incluso a través de la invisibilidad. Por eso, por si acaso, utilicé un truco sencillo de mi vida pasada, una mirada desenfocada, y traté de controlar mis emociones tanto como fuera posible, para mantenerlas dentro de mí, sin dejar que se derramaran.
Ni siquiera recuerdo dónde escuché sobre estos trucos, en alguna película, un libro o en algún otro lugar, pero a juzgar por el hecho de que Lucifer todavía no ha reaccionado ante mí, parece estar funcionando porque estaba lleno de emociones en ese momento, y ni siquiera estaba seguro de qué quería hacer en ese momento. O saltar al ritmo con una guitarra lista y muéstrales a estos dos aficionados cómo rockear de verdad, o simplemente reírse histéricamente de todo este absurdo. Parece que todavía subestimé la magia musical local, porque esta actuación funcionó sin falta con todos los presentes, incluyéndome a mí. Quería cantar, bailar, ya te haces una idea. Entonces, ¿por qué me escondí en lugar de, por ejemplo, hacer una entrada dramática y unirme a la diversión? Es simple. Quería desesperadamente ver este espectáculo con mis propios ojos. Puedo admitir honestamente que incluso en mi vida pasada, me gustaba mucho el universo del Hotel Azbin, al menos la parte que lograron mostrar, y ahora, viendo la misma caricatura que una vez vi en la pantalla de mi vieja computadora literalmente cobrar vida ante mis ojos, estaba obteniendo un placer extraño, casi infantil y perverso simplemente observándolo. Siu, me he vuelto muy sentimental últimamente, ¿no crees? Necesito ver menos de esos malditos melodramas que tanto ama Luce. ¿Qué puedo decir de las relaciones que he logrado observar aquí hoy? Bueno, Charlie, como era de esperar, es terriblemente tímida frente a su padre y, en general, se siente extremadamente incómoda a su alrededor. Y, aparentemente, a pesar de todas mis advertencias recientes, ella todavía tiene miedo de que Lucifer realmente no la ame. Periódicamente, cuando Lucy interactuaba con ella de alguna manera, podía ver claramente una sonrisa tensa en su rostro. Pero con Alastor, de hecho, se han vuelto más cercanos últimamente. Charlie estaba genuinamente feliz de verlo, sinceramente conmovido cuando el ciervo hizo, o más bien, fingió hacer, algo amable. Naturalmente, no había intereses románticos ni amorosos entre ellos, ni podía haberlos. Charlie, según entendí, lo consideraba algo así como un camarada mayor o incluso un mentor que, conocer su edad real y la diferencia en la experiencia de vida me hizo abiertamente jejeje, porque esta ingenua niña era 2 o 3 veces mayor que el pequeño ciervo, je. Al observar al propio Alastor, era difícil no notar su torpe intento de manipulación, que, aparentemente, era considerado el colmo de la intriga por los lugareños, pero para mí, todo parecía un trabajo descaradamente obvio y crudo al nivel de un niño de jardín de infantes. Si hubiera estado a su nivel cuando me estaba infiltrando en el culto de los nuevos dioses, me habrían expuesto y destripado el primer, maldito, día. Pero aquí mira, ni siquiera el propio Lucy parece notar nada sospechoso. Aunque en realidad no conoce a este ciervo de la radio, por lo que es perdonable. Por otra parte, lo más probable es que Alastor estuviera haciendo todo esto no para obtener algo de Charlie o usarla de alguna manera, sino simplemente para enojar y humillar al rey del infierno. Y eso, desde su lado, ya parecía bastante noble. Sí, yo haría lo mismo en su lugar y lo haré. Además, hace tiempo que noto que por mucho que ese ciervo lo niegue y pretenda ser un bastardo cínico, Charlie, Bungie, Ángel, Usk, Nifty e incluso Pentious parecen haberse metido realmente bajo su piel. Tanto es así que, como todos recordamos de la caricatura, finalmente arriesgó su propia vida para ayudarlos en la batalla contra mí. Es decir, contra el Adán que, por cierto, estaba jugando con él en ese momento, e incluso un ataque débil, tal vez una centésima parte de su poder real, fue suficiente para derrotar al demonio de la radio sin ningún problema. Pero por alguna razón, que Adam no acabó con él, quién sabe por qué en ese momento, los dos idiotas en el escenario ya empezaban a decidir quién terminaría la canción, pero entonces, como siempre, en el momento más inoportuno, las puertas de entrada del hotel se abrieron de golpe y nos encontramos con Mimsy, que inmediatamente empezó a cantar sobre su amado yo. Este mundo finalmente e irrevocablemente se ha vuelto loco, ¿no es así? Capítulo 54. Soy yo. La voz de Mimsy era bastante chirriante y por la forma en que cantaba pude concluir que era una aficionada. Nada comparable a lo que esos dos acababan de hacer. Soy yo. Mimsy. Bueno, por supuesto, ¿quién lo dudaría? Su importancia personal está fuera de serie. A veces me arrepiento de que en mi vida pasada fui tan malo en eso hasta que, bueno, ¿recuerdas quién? Lucifer exclamó sorprendido, mirando al pequeño pecador con una expresión tan lúgubre, como si acabara de confesar su odio por su pato de goma favorito. Lo cual no es sorprendente, ya que Mimsy había interrumpido su duelo de canciones con el demonio de la radio en el momento más inoportuno, salvando así esencialmente el trasero del joven ciervo, porque Lucy, dejándose llevar, definitivamente le habría dado un puñetazo en la cara, tan fuerte que no habría podido sonreír durante una semana.
y con mucho gusto lo habría visto. Y no por malicia, solo tenía curiosidad por ver el verdadero poder de mi amigo alado. No me escuchaste. Ahora la heroína de este melodrama puso los ojos en blanco. Sí, la malvada Lucy disipó toda la atmósfera que el pequeño Puzzle estaba construyendo con tanto cuidado. Oh, ese malvado rey del infierno, no. No dejé que una mujer se exhibiera adecuadamente. ¿Qué está mirando todo el mundo? Finalmente, se dio cuenta de que ella no era la única estrella aquí y que literalmente todos los residentes del hotel, incluyéndome a mí, aunque bajo invisibilidad, estaban de pie y la miraban como si fuera una leprosa. Bueno, por supuesto. Imagínense la escena. Dos malditos tipos fuertes, uno de los cuales es el mismísimo rey del infierno, y el otro, uno de los señores supremos más poderosos, están discutiendo entre ellos al son de una música alegre, y luego, joder, una señora de talla grande desconocida con un ego del tamaño de Cleopatra se derriba la puerta de una patada y estalla en este desastre, provocando que el cerebro de todos explote con su comportamiento descarado y provocativo. Puro surrealismo. ¿Porque soy una monada? Pero Minzy, al parecer, sacó conclusiones ligeramente equivocadas del asombro de todos y, al decidir que todos estaban encantados con su irresistible belleza, inmediatamente adoptó una pose sexy, hinchando su pecho. ¿A quién carajo estoy bromeando? Sacó conclusiones absolutamente y fundamentalmente erróneas. En absoluto. En el canon, según recuerdo, se mencionaba que en su mejor momento parecía bastante atractiva. Bueno, mirando a este típico representante de la comunidad Razfem de mi mundo, que también se comporta de manera tan provocativa y vulgar, solo tuve una única deseo irresistible: golpear mi cabeza contra la pared más cercana con todas mis fuerzas. Solo para no tener que ver esta mierda. Nota del autor. Razfem es la abreviatura de feminismo radical. El feminismo radical es una corriente del feminismo que exige cambios radicales en la sociedad para eliminar el patriarcado y la supremacía masculina. Las feministas radicales creen que la sociedad es patriarcal, donde los hombres dominan a las mujeres. Minzy. El único personaje que no pareció quedar estupefacto por este giro de los acontecimientos fue Alastor. Y yo, por supuesto, ¿dónde estarías sin mí? Había anticipado esta basura desde el principio. Canon es canon. Alastor. Caminaron uno hacia el otro y, ¡qué milagro!, había una alegría real y genuina en sus rostros, como si fueran viejos amigos que no se habían visto en 100 años. Muy inusual. Mi dulce cupcake. Casi me ahogo en el aire en esa dirección. ¿Dulce cupcake? ¿Serios? ¿Este ciervo? Y sí, nuestro proxeneta de fresa ni siquiera se inmutó. Es bueno verte. Después de lo cual se abrazaron. Bueno, ahora he dejado de entender nada por completo. Ya mencioné que últimamente me he vuelto bastante bueno leyendo a los lugareños, notando sus motivos ocultos, mentiras y todas esas otras tonterías, ¿recuerdas? Pero ahora mismo no he visto ni una sola gota de falsedad. Como si fueran muy viejos, buenos amigos que no lo habían hecho se vieron hace muchísimo tiempo y se extrañaron. O Alastor ha perfeccionado tanto sus habilidades actorales que puede engañarme incluso a mí. Bueno, voy a fingir que esto es exactamente lo que esperaba de ellos. ¿Sí? ¿Cómo va la vida? Bien. Bien. Después del abrazo, Minzy comenzó a interpretar a la socialité nuevamente, de manera muy provocativa, moviendo sus caderas y gesticulando activamente. Escucha, estaba de paso, escuché que estabas haciendo algunos negocios aquí, así que decidí pasar a saludarte. Como en los viejos tiempos. Todo este tiempo, ella no dejó de hacer algunas muecas estúpidas, tratando, aparentemente, de retratar coquetería. ¿Por casualidad trabajó en algún teatro provincial en su vida? Su actuación es realmente una mierda. Por supuesto, querida mía, todos son bienvenidos aquí. Alastor respondió, desempeñando el papel de anfitrión hospitalario. ¿O no jugar? ¿Quién carajo lo sabe ahora? Después de ver su abrazo amistoso, ya no estoy seguro de nada. Oh, qué dulce. Charlie finalmente recobró el sentido común, se acercó con una dulce sonrisa y quiso iniciar una conversación con lo que aparentemente pensó que era un nuevo invitado. ¿Entonces ustedes dos se conocen? Oh, sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo, sonrió Minzy, dándole un abrazo amistoso a Alastor, a quien no pareció importarle en absoluto su toque.
Nos movíamos en los mismos círculos de la vida, el pequeño globo desfiló hacia Charlie y, en un susurro conspirativo que se escuchó por todo el pasillo, comenzó a chismear: este tipo solía venir al club donde actuaba mucho. Inmediatamente imaginé la escena. Un joven Alastor, todavía vivo, en algún club de jazz lleno de humo de los años 30 bebiendo, luego recogiendo chicas y desmembrándolas en el bosque más cercano, después de lo cual tranquilamente se pone a trabajar para presentar las noticias en la radio. Sí, no importa cuán amables parezcan nuestros renos, sigue siendo un maldito asesino maníaco. Me gustaría saber por qué carajo lo hizo todo solo. Él podía beber whisky como un marinero y seguirme el ritmo en la pista de baile. Intentó imitar un baile, moviendo torpemente la pierna hacia adelante y hacia atrás. Al escuchar sus tonterías, de repente me di cuenta de que sabía muy poco sobre nuestro manager cornudo, o lo que sea, y sobre la mayoría de los pecadores en general. Recorré esta escena de la caricatura, pero para ser honesto, nunca me importó quién era Alastor en vida. ¿Qué diferencia hay si de todas formas ya está asando en el infierno? Por cierto, quizás debería introducir una práctica así aquí. Nota del autor. Érase una vez, hace unos 8 o 9 años, leí un fanfic donde estos símbolos se encontraban constantemente. No puedo imaginar lo que estaba pasando en la cabeza del autor, pero aquí, un reference. Pero por otro lado, conociendo los pecados de una persona, o mejor dicho, los de un pecador, su pasado, su motivación, sería más fácil encontrar un acercamiento a él y ayudarlo a expiar. Maldita sea, no tengo suficientes manos para todo. Y todas mis chicas ya están ocupadas con todo tipo de tonterías importantes, como entrenamiento interminable, patrullas y protección de las ciudades del cielo. Parece que tendré que pensar seriamente en mejorar ese ritual para convertir a los ángeles en exorcistas, para que los chicos no tengan su ya sabes qué, caída. Porque realmente me vendrían bien algunos guerreros ahora mismo. Y por alguna razón, también recordé el nombre de ese pobre tipo en quien se descubrió por primera vez que el procedimiento te quema la polla, joder, y él, aparentemente, todavía vive en algún lugar del cielo y su nombre es ¿sabes qué? Caerse. Porque realmente me vendrían bien algunos guerreros ahora mismo. Y por alguna razón, también recordé el nombre de ese pobre tipo en quien se descubrió por primera vez que el procedimiento te quema la polla, joder, y él, aparentemente, todavía vive en algún lugar del cielo y su nombre es ¿sabes qué? Caerse. Porque realmente me vendrían bien algunos guerreros ahora mismo. Y por alguna razón, también recordé el nombre de ese pobre tipo en quien se descubrió por primera vez que el procedimiento te quema la polla, joder, y él, aparentemente, todavía vive en algún lugar del cielo y su nombre es una mujer de muchos talentos. Interrumpió Alastor mis pensamientos, aparentemente decidiendo seguir el juego con su viejo conocido. Oh, deberías haberla visto en su mejor momento, dijo el demonio de la radio, entregándose a la nostalgia. Oh, qué joven y ya nostálgico por algo. ¿Y quién es el viejo después de esto, Los conozco, definitivamente culparán al pobre progenitor de la humanidad por todos los pecados mortales, porque ¿cómo se atreve a salir con chicas jóvenes? Toonei, eres aburrido. Oye. La mencionada mujer del talento protestó. Cuidado con tu lengua, sombrero espeluznante. Ahí está de nuevo, ¿de qué carajo está hablando? ¿Qué maldito sombrero? Si Alastor, hasta donde yo sé, nunca usa casco. ¿Es esto algún tipo de broma interna suya? ¿O tengo problemas de visión? Y esa extrañeza del sombrero solo se manifestó porque conoció a un pecador que lo conoció cuando estaba vivo. Todavía estoy en mi mejor momento. Ella se ajustó la ropa de manera sexy nuevamente. No tengo palabras, después de lo cual finalmente se dignó notar que el maldito rey del infierno estaba en la habitación. No, en serio, ¿qué pasa con su ego? ¿O sus poderes de observación? ¿O ambos a la vez? Oh, mis estrellas. ¿Es ese Lucifer? Ella se acercó lentamente a él, empujando sin contemplaciones a Pentheus, que se interponía en su camino y, pobre hombre, no tenía idea de por qué, fuera del camino. Un placer conocerle, su majestad. Ella se inclinó elegantemente, como pensaba, ignorando por completo a Lucifer, cuyo ojo ya se movía abiertamente a pesar de su sonrisa forzada. Claramente no estaba entusiasmado ante la perspectiva de hablar con otro pecador molesto. Oh, si tan solo supiera cuántas conversaciones agradables similares había tenido a lo largo de los milenios. Alastor se giró y le susurró a su amiga, quien, como un perro fiel, ya estaba a su lado. Una niña necesita ser advertida sobre la presencia de tales individuos. Cuyo ojo ya se movía abiertamente a pesar de su sonrisa tensa. Claramente no estaba entusiasmado ante la perspectiva de hablar con otro pecador molesto.
Oh, si tan solo supiera cuántas conversaciones agradables y similares había tenido a lo largo de los milenios Alastor, se giró y le susurró a su amiga, quien, como un perro fiel, ya estaba a su lado. Una niña necesita ser advertida sobre la presencia de tales individuos. Cuyo ojo ya se movía abiertamente a pesar de su sonrisa tensa. Claramente no estaba entusiasmado ante la perspectiva de hablar con otro pecador molesto. Oh, si tan solo supiera cuántas conversaciones agradables y similares había tenido a lo largo de los milenios Alastor, se giró y le susurró a su amiga, quien, como un perro fiel, ya estaba a su lado. Una niña necesita ser advertida sobre la presencia de tales individuos. ¿Debes estar deslumbrado? Lucifer se aferró al comportamiento de la amiga de Alastor, tratando de desviar su interés y salir de allí lo más rápido posible. Por mucho que me encantaría charlar, se les acercó el ciervo, junto con un Charlie que de repente sonreía, probablemente porque su papá finalmente dejó de discutir con su amigo cornudo. Charlie y yo tenemos que continuar la gira. Estoy seguro de que Charlie puede mostrarme todo ella misma, intentó Lucifer deshacerse del desagradable joven, literalmente alejando a su hija de él. Tonterías. Sin embargo, el descarado pecador volvió a moverse a la sombra de Lucifer y, saliendo de ella, detuvo al rey del infierno, tomando descaradamente el control de Charlie para sí mismo. Comenzamos este hotel juntos y lo demostraremos juntos, ¿verdad, Charlie? Él le preguntó con una sonrisa burlona, como un completo imbécil, una pregunta que solo podía responderse con sí, maldito manipulador. Por supuesto, sonrió un poco nerviosa, claramente no queriendo otra discusión en su morada de redención. Deja que los demás te hagan compañía, se volvió Alastor hacia su amigo. Volveré antes de que te des cuenta, después de lo cual, con una sonrisa triunfante hacia Lucifer, se fue con la alegre compañía de 2 miembros de la realeza y un caído ángel. ¿Ángel es? ¿Angelina? Bueno, definitivamente no es el último. En resumen, Baugie también fue con ellos, ¿está más claro? Entonces, ¿dónde están las bebidas para las damas? El descarado Puzbal no parecía en absoluto molesto por este giro de los acontecimientos. Vaya, ¿eres tú, Husker? Ella se dio cuenta, o más bien fingió notarse, del camarero hace un momento. Él, en respuesta, solo pudo gruñir cansado e irritable. Veo que todavía estás sirviendo whisky Alastor, ja, clásico. Se sentó en la barra, apoyando juguetonamente los codos sobre el mostrador. ¿Cómo va la vida, bola de pelo? Bien. El camarero dijo con tal fingido entusiasmo que hasta yo casi le creí. Fue hace 5 minutos, ahora había vuelto a su habitual estado hosco y sombrío. Bueno, está tratando de bromear, definitivamente se está desarrollando, el progreso es evidente. Pero ya no escuchaba su charla sin sentido. Mientras Lucifer y su compañía se retiraban más adentro del hotel, decidí que era hora de divertirme también. Cuando desaparecieron del pasillo, y Charlie, dándose la vuelta, estaba a punto de comenzar su historia sobre el hotel, rápidamente y en silencio me teletransporté al pasillo justo frente a ellos y, con la mirada más imperturbable, desactivando mi invisibilidad, me apoyé perezosamente contra la pared. Aplaudir, 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 excelente actuación, dije, aplaudiendo lenta y sarcásticamente, mirando directamente a Lucifer atónito. Para un payaso como tú, Adam. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Nuestro eternamente depresivo amante de los patos estaba inflamado por una ira justa. Estás otra vez cerca de mi hija, pervertido. Inmediatamente dio un paso adelante, mirándome desafiante a los ojos, pero tenía una carta de triunfo muy importante bajo la manga para esta ocasión. Papá. Charlie inmediatamente bloqueó su camino. Ya hemos discutido esto. No te atrevas a hablarle así a Adán. Ella se interpuso entre nosotros, tratando de calmar a su furioso padre. En silencio, con la sonrisa más inocente, le guiño un ojo a Lucy y le saco la lengua. Oh, ¿sí? Está empezando a temblar de ira, el viejo pedorro. Ja. Me encanta cabrearlo. Aunque ¿qué diablos era eso de un pervertido? Dios, qué tonto es este hombre serafín, joder, cómo odio esta división en pecadores / ángeles / humanos / pene en un plato. Es un hombre, eso es todo, no me importa que no sea un hombre en el sentido literal de la palabra. Charlie, no pertenece aquí, es peligroso. Lucifer comenzó, pero aparentemente conoce muy mal a su propia hija y su carácter testarudo. Padre, Adam es bueno, me ayudó mucho, por favor no hables mal de él. Bajo la mirada completamente sorprendida de su padre, ella comenzó a alabarme. Sí, cariño, sigue adelante. Estoy realmente bien.
Sé que antes tuviste desacuerdos, pero ahora tengo la oportunidad de demostrar la posibilidad misma de la redención. Papá, esto es muy importante para mí, por favor, no lo pierdas. Te rogo, Char, bueno, sí, realmente me comporté un poco mal. Lucifer se sintió avergonzado y, para mi total asombro, adoptó una mirada ligeramente culpable. Adán, lo siento. Y ahora me miró. Serios. Joder, durante 10.000 años este imbécil nunca me pidió disculpas por toda la mierda que había hecho, y ahora la mera presencia de su hija fue suficiente para que de repente se volviera tan comprensible. Su disculpa, por supuesto, parece patética, pero el hecho en sí. No, para ser honesto, ya no me importaba. Como dije, el recuerdo de Adán, aunque se convirtió en mío, fue percibido como una película vista o una caricatura, no como una parte real de mi pasado, así que no sentí nada particularmente malo hacia Lucy. Excepto por una necesidad malsana de burlarse y burlarse constantemente de él, por supuesto. No puedes quitarme eso. PFFT, empecemos con lo siento. Vamos, lo que sea. Que te jodan, imbécil apático, hablaremos de esto más tarde, digo, poniendo los ojos en blanco y captando la mirada suplicante de Charlie. Niño, no pongas esa cara triste, dije que resolveríamos nuestro asunto más tarde. No delante de ti, por supuesto. Ahora tenía ojos como los del gato con botas de Shrek. Dios, qué criatura tan adorable. Imposible resistirse. En ese momento, noto que Usk tira discretamente de Alastor por el hombro y, después de unas breves y tranquilas frases, rápidamente se retiran a otro pasillo. Bueno, que así sea, mucho mejor para mí, menos gente, más oxígeno. Y de todos modos no quería que ese ciervo escuchara nuestra conversación posterior. Y no me mires, tienes novia, ya sabes, toma eso. Después de eso, definitivamente dejará de molestarme, al menos durante los próximos 5 minutos. Charlie, querido, aparentemente, nuestro hombre serpiente con sombrero había logrado imaginar en su cabeza cómo su amada hija me miraba y decidió cambiar este peligroso tema lo más rápido posible. ¿Por qué no continúas tu gira? Por supuesto. Capítulo 55. Tenemos un total de 36 habitaciones en el hotel. Sé que no es mucho, pero hay que empezar poco a poco. Charlie adoptó una pose de poder, con la barbilla en alto, el dedo índice apuntando y los ojos cerrados teatralmente. Sí, nuestra reciente pelea con su padre no había disminuido en lo más mínimo su espíritu de lucha. Ella todavía estaba tratando desesperadamente de vender a su padre depresivo la idea del hotel, y lo hizo con tanto entusiasmo como si el destino del universo entero dependiera de ello. Oh, cómo actúa ella, el pequeño diablo, y actúa con tanta sinceridad que casi quiero creerle yo mismo. Y todo esto, esencialmente, es para suavizar el incómodo conflicto que surgió entre nosotros. El niño simplemente no entiende que cosas como el odio y el desprecio milenarios no se perdonan tan fácilmente, incluso si de repente te has vuelto un poco diferente. Que Adán odiaba demasiado a este pequeño amante de los patos, lo despreciaba demasiado por todo lo que había hecho. Y ese odio, aunque debilitado, ya se había arraigado en mí, sobre todo cuando me di cuenta de lo que podría haber sido este mundo si la pequeña serpiente del sombrero no hubiera sido una idiota tan infantil. Mientras caminábamos por los pasillos del hotel, con Charlie y Baggie cantando sobre sus atracciones y éxitos, traté de ordenar mis propios pensamientos. Baggie, por cierto, estuvo sorprendentemente tranquila e incluso amigable con Lucifer hoy. Al parecer, un ángel caído realmente quiere que el padre de su amada no esté en contra de su relación, por lo que intentaba no ser grosera, como suele ser. Bueno, o simplemente estaba de buen humor, lo que la sonrisa sincera en su rostro insinuaba claramente. Bueno, a mí no me importa, al contrario, estoy totalmente a favor. Entonces, mientras caminábamos, estaba reflexionando sobre toda esta situación ambigua. Y es cierto que no fue el más agradable. En el poco tiempo que pasé en el cuerpo de un arcángel, mi aversión por Lucifer había logrado convertirse no solo en algo inspirado en los recuerdos de Adán, sino en mi propio sentimiento personal. Las emociones y los sentimientos están muy bien, pero tomar decisiones importantes basadas en esas mismas emociones no es muy inteligente. Es mucho mejor calmarse primero, dormir sobre él y luego, después de despertarse y entrar en razón, evaluar con seriedad si vale la pena. Sí, lo sé, es gracioso escuchar palabras tan sabias de un idiota que, debido a algunos pensamientos y emociones fugaces en su vida pasada, acabó con casi toda la población del planeta en un intento de venganza.
Pero bueno, si algún drogadicto sin remedio te dice que las drogas son lo peor que le puede pasar a una persona y que deben evitarse a toda costa, entonces probablemente deberías escucharlo, porque ha experimentado de primera mano qué clase de mierda es. A mí me pasa lo mismo. Las tonterías que hice en mi vida pasada no significan que tenga que hacer algo similar ahora. Por el contrario, después de estos períodos oscuros, suele seguir un período de hipercompensación. En mi vida pasada, esto sucedía a menudo con varias minorías. Durante siglos fueron despreciadas y apenas consideradas humanas, y luego, de repente, al darse cuenta de que también eran personas, empezaron a besarse el culo y a disculparse de rodillas por cosas que ellos mismos no hacían y de las que no eran culpables. No creo que sea necesario explicar que me follé tanto al primer como al segundo grupo, ¿verdad? ¿En serio, empezaste a considerar, por ejemplo, a las personas de piel oscura como el mismo tipo de personas que tú? ¿Te arrepintiste de los pecados de tus antepasados? ¿Les diste los mismos derechos que a ti? ¿Cuál es el problema de parar ahí? No, tienes que llevar todo al punto del absurdo total. Llegó al punto en que estos caballeros empezaron a amotinarse y a provocar incendios, a robar tiendas y kioscos, y la policía que intentó detenerlos se llenó de tanta mierda en internet que me asusté. Porque los opresores, ya ves, están haciendo su trabajo y tratando de detener a los idiotas sedientos de sangre. Me dejé llevar un poco, ¿no? Lo siento, se ha ido acumulando, no lo hice. Lo siento, se ha ido acumulando, no lo hice. Lo siento, se ha ido acumulando. Y encontramos casi todos los escondites de drogas de Ángel, casi. Baugie terminó de contar una de las muchas historias sobre las explotaciones de sus invitados, justo cuando nuestra amable compañía salía al balcón. Sí, creo que me perdí un poco en mi propia cabeza otra vez, inmerso en la autorreflexión y en los problemas de un mundo muerto al que probablemente nunca volveré. Bueno, definitivamente iré a un terapeuta algún día seguro. Bueno, ahora que eso está resuelto, debería ser más fácil de ahora en adelante, dijo Charlie con optimismo en su voz, sonriendo. Oh, esta niña se ve muy divertida en contraste con su padre bajito, literalmente 2 cabezas más alto que él, si no 3. Pero bueno, estamos teniendo una conversación seria aquí, ¿por qué me distraigo con semejantes tonterías? Bueno, definitivamente es algo, dijo Lucifer con duda en la voz, mirando alrededor de su antigua casa, ahora convertida en un refugio para marginados. Ah, sí, conozco muy bien ese tono. Es cuando tu novia te envía sus fotos calientes y tú, mirándolas, te das cuenta con horror de que definitivamente vas a tener pesadillas esta noche. Pero ella ya ha escrito algo como bueno, ¿cómo me veo, cariño? Y tú, tratando desesperadamente de no mentir y al mismo tiempo no ofenderla, le obligas a decir algo como, oh, muy linda o genial como puedes imaginar, parece jodidamente obvio, y oh, qué vergonzoso es cuando lo escribes tú mismo, entonces ¿qué opinas? Charlie abrió nerviosamente los brazos, claramente preocupada por lo que su padre estaba a punto de decir. Ella nos miró a Baugie y a mí, y le hice un guiño tranquilizador, mientras su ángel de la guarda personal simplemente sonreía cálidamente, lo que pareció ayudar un poco, y Charlie se llenó de un poco más de determinación. ¿Sobre qué? Lucifer parecía genuinamente confundido, mirando a su alrededor con una expresión ligeramente distante. Sobre el hotel, todos nuestros esfuerzos fueron en vano, la princesa del infierno parecía nerviosa e insegura otra vez. Sí, claro, finalmente se dio cuenta y ahora una sonrisa incómoda y forzada también apareció en su rostro. Todo parece un poco más respetable, ¿no? Dijo con una risa incómoda. ¡Qué idiota! No, quiero decir, entiendo que no tiene mucha experiencia con niños, pero, oye, eres mayor que yo. Ese Adán, comparado contigo, es el padre del año. La barandilla parece un poco inestable, dijo Lucy, apoyándose en ella, claramente sin saber cómo evitar el incómodo tema de la redención, que él mismo, según admite él mismo, ha considerado durante mucho tiempo una completa tontería. Empuja con suficiente fuerza y bajarás directamente. Se inclinó peligrosamente sobre la barandilla, agarrándose con una sola mano. Adiós que... Charlie exhaló sorpresa al ver lo desaliñado que estaba su padre. Llamémoslo así, para no ofender los sentimientos de los fieles. No, sobre el plan, papá, señaló activamente, tratando de volver a llamar su atención sobre el tema de conversación. Inmediatamente apareció una lúgubre mueca en el rostro del rey del infierno. Parecía que no solo estaba haciendo payasadas, sino que realmente estaba tratando de cambiar de tema. Sin éxito. El plan para ayudar a los pecadores con el hotel.
suspiró Lucifer con cansancio, recogiendo sus pensamientos. Está bien, escucha, ahora su voz estaba serena y desprovista de su fingida alegría. Es bueno que quieras ver lo bueno en la gente, pero estos pecadores son los peores de los peores. No sé qué esperar realmente de ellos en el cielo. Oh, sí, bastardo, primero tú, con tu amada Lilith, abres un camino para que la oscuridad entre en nuestro mundo, y luego te quejas de lo jodidamente malo que es todo, de lo malos y crueles que son todos los que te rodean. ¡Qué idiota! El cielo no es tan despreocupado como parece. Sí, tienen reglas, y bastantes. No esperes que estén tan abiertos a tus ideas, son nuestra gente, papá, yo tengo que intentarlo Charlie, nuestra gente es repugnante. Se les dio libre albedrío, y mira dónde terminaron. Todo es terrible. ¿Terrible? No pude evitar intervenir en su conversación familiar, ¿y no eres tú, por casualidad, el culpable de esto? Lucifer? ¿No es esto obra tuya? Adam me miró sorprendido. Ni siquiera entiendo qué estás haciendo aquí. Ya deberías haberte ido al cielo, solo te estás interponiendo en tu camino. Oh, no debería haber dicho eso. Realmente no debería haberlo hecho. Estaba más que dispuesto a darle una paliza ahora mismo, pero no delante de Charlie. Y no estoy segura de poder manejarlo uno a uno ahora mismo, lo que significa es hora de activar el modo canciones y bailes. La batalla de las canciones, de repente, de la nada, en el balcón del Hotel Azbin, donde estaban reunidos el Señor del Infierno, un arcángel del cielo, la princesa del inframundo y un ex exorcista, empezó a sonar música. No había instrumentos visibles para tocarlo, ni músicos, pero el espacio a su alrededor se llenaba de una melodía animada, rítmica, con fuertes riffs de guitarra y baterías potentes. Adán, el progenitor de la humanidad, que se convirtió en ángel después de la muerte, comenzó a cantar con una sonrisa descarada y desafiante, perfectamente al ritmo de la música. No, la música se estaba adaptando a él, como una serpiente bailando al son de las acciones de su encantador. Hombre, oye, mira. Tu rey está llorando. ¿Aún estás atrapado en ese patético papel durante todos estos años? Simplemente tuve que intervenir, tu discurso fue aburrido. ¿Por qué diablos está el diablo aquí? ¿No has perdido esta guerra? Detrás del arcángel, como de la nada, aparecieron hologramas de color gris oscuro con un contorno dorado brillante e inscripciones. El pene original. 10, Dios lo aprueba. El pene más grande del universo. Hombre, soy el rudo aquí, soy el macho alfa, ¿y tú, Lucifer? Solo un cuento de hadas trastornado. Todo este maldito infierno es tu diseño podrido. Abriste la puerta a la oscuridad, ahora eres dueño de ese crimen. Al acercarse al aparentemente pequeño Lucifer, Adam sonrió depredadoramente, pero se notó que en sus palabras no solo había burla, sino también vieja y amarga ira y resentimiento. Todavía no entendía el motivo del acto de Lucifer hace mucho tiempo, no entendía por qué le dio a Eva esa manzana maldita y, al no entender esto, solo sentía desprecio por él. Lucifer empujó a Adán con su bastón, y todo su comportamiento insinuaba que Adán no tenía lugar en su reino. Lucifer, ¿qué carajo, payaso emplumado? Tu santo gallinero está a punto de salir de la ciudad. Sin embargo, por mucho que intentara desempeñar el papel de un monarca ofendido, en ese mismo momento se hizo completamente obvio para todos los presentes lo que realmente sentía el serafín caído. Desesperación, una vergüenza profunda y arraigada e incluso desprecio. Y desprecio, ante todo, por sí mismo. Intentaba desesperadamente justificar su error de hace mucho tiempo, aunque en el fondo sabía perfectamente que él mismo era el culpable de todo. A pesar de que la propuesta en sí provino de Lilith, fue él quien estuvo de acuerdo con ella, a pesar de las advertencias de su padre, y fue él quien persuadió a la segunda esposa de Adán a probar la fruta prohibida. Lucifer, simplemente les di una opción, un rayo de luz, no es mi culpa que todos cayeran en la noche. Tratando de escapar de la dura realidad y cambiar este desagradable tema lo más rápido posible, Lucifer decidió hacer contrademandas contra el primer hombre. Lucifer, regresas a mi trono bailando un vals, lanzando sombra como si hubieras crecido, ¿qué? ¿Piensas ahora que estás aquí eres inmortal solo? Al escuchar estas amenazas, Adam simplemente sonrió, mirando a su oponente, que comenzaba a brillar con oscuridad, con una sonrisa malvada. Hombre, ¿me estás amenazando ahora? Lo siento, viejo, no es mi estilo, pero he cambiado bastante en los últimos kilómetros. Subí de nivel, gané volumen, conseguí un nuevo estilo. ¿Quieres pelear conmigo? Entonces di tu última oración.
liberando un aura deslumbrante de la luz más pura y concentrada a su alrededor y desafiando así al rey del infierno, Adam, en la última línea de su canción, materializó un hacha de guitarra de luz pura en su mano y la balanceó teatralmente justo frente a la cara de Lucifer. Lucifer, eres simplemente ruidoso y vanidoso, no entiendes el juego. Lo único que estás haciendo aquí es manchar el nombre del cielo. Al observar las acciones de Adán, quien, al parecer, por su propia naturaleza debería ser como los propios serafines, Lucifer, con una sola frase, trató de señalar que tales amenazas y agresiones serían normales para un demonio o un pecador, pero no para un santo arcángel. Hombre, soy un guerrero de la luz, la primera maldita espada del cielo. Tú. Solo un error tonto que cometió el cielo. Destrozaste a tus propios parientes, tu reino se desmoronó, y maldita sea, ya terminé con tu corazón emo. Adam desestimó todas las afirmaciones de Lucifer, simplemente recordándole que él es, ante todo, un guerrero, y solo entonces, un santo. Después de lo cual señaló banalmente los principales errores de Lucifer, lo que finalmente le hizo perder los estribos. Pero en ese mismo momento, cuando su batalla estaba a punto de comenzar, sucedió algo que ninguno de los presentes esperaba. Una bala de cañón entró en el Hotel Azbin con un rugido ensordecedor, y un ariete improvisado hecho con un enorme poste de madera ya golpeaba insistentemente la entrada principal. Sí, me olvidé por completo de eso, la magia musical local realmente afecta demasiado a la mente. Me distraje con las canciones y casi me pierdo la parte más interesante. Veo al señor Lucifer mirándome con una pregunta, como si dijera, bueno, ¿nos detenemos aquí por ahora? Le respondo con la cabeza y luego camino tranquilamente con los demás hacia el portal que crea inmediatamente, que conduce directamente al primer piso del hotel, a la entrada principal. ¿Qué está pasando? Charlie, preocupado y sin esperar a los demás, literalmente corrió hacia el portal, mirando ansiosamente la puerta principal rota, que algunos invitados no invitados ya estaban golpeando. Bueno, puede que tenga un pequeño problema con un tiburón cedido, comenzó Mincy avergonzada, haciendo que Charlie y Bagugie la miraran con una mirada muy herida y crítica, lo cual, bueno, era bastante obvio. Podría haberle pedido prestados $50.000 al, maldita perra. Un grito furioso y ronco vino de la calle. Al parecer, por ese mismo usurero, nuestro pequeño Puzzball chilló de miedo e inmediatamente se lanzó detrás del mostrador del bar más cercano. Un momento excelente para un pequeño retiro y otro de mis aburridos monólogos sobre el orden mundial. Así que, en el infierno, hay exactamente dos monedas verdaderamente valiosas. Las almas y los mamones dólares. El primero, como puedes imaginar, ha estado en uso desde tiempos inmemoriales, pero el segundo apareció algún tiempo después del final de esa misma guerra con el cielo y la prohibición oficial para que los pecados capitales, y todos los demás demonios de alto rango, hicieran tratos por las almas con los pecadores, así como para comprarlos o tomarlos. Sí, los habitantes más geniales y poderosos del infierno se ven, de hecho, obligados a utilizar dólares comunes y corrientes, mientras que todo tipo de pequeños diablillos, como Blitzo, también pueden utilizar perfectamente las almas. Cuando ejecuta órdenes de asesinato, no siempre recibe dinero, sino a menudo una pequeña parte del alma de su cliente, fortaleciéndose así gradualmente. Es cierto que, al mismo tiempo, gasta casi todo su dinero en todo tipo de porquerías, como comprar anguilas, alquilar ponis y otras tonterías, que, sin embargo, no le sirven para evitar que sea uno de los diablillos más fuertes de la historia. Sí, este pequeño bicho raro con cuernos es en realidad muy fuerte para su especie, pero bueno, hablaremos de eso en otro momento. Y quizá también le robé el coche. Mincy recordó pensativamente todas sus posibles transgresiones, escondiéndose detrás de la barra. Y lo estrelló contra la novia del tiburón, pero esa perra se lo merecía. Sí, claro, murmuré para mí mismo, recordando cómo esa chica se lo merecía. Estaba parada allí tranquilamente, sin molestar a nadie, hasta que un auto, por la bondad del corazón de alguien, voló hacia ella. En ese mismo momento, otra bala de cañón se estrelló contra la pared del hotel, solo que esta vez parecía estar manchada de basura inflamable, porque después de romper la ventana, el proyectil inmediatamente inició un pequeño incendio en la sala de estar. Mis ventanas. Un grito desgarrador vino de Nifty, que observaba con total conmoción y horror cómo lo que había estado limpiando durante tanto tiempo y con tanta fuerza ahora simplemente ardía. Pobrecita. Estamos bajo asedio. De la nada apareció Sir Pentious, quien, aparentemente, en ese momento llevaba un plato de galletas a algún lugar. Para cubrir. Después de lo cual, esquivando hábilmente los escombros en llamas que caían del techo,
Corrió hacia un lado. ¡Cuidado! Baggy inmediatamente cubrió a todos con su cuerpo, literalmente derribando las llamas de una cortina en llamas que colgaba muy cerca de un desconcertado Charlie con su lanza angelical. ¿Qué carajo? Ángel Dust, a su vez, mostró milagros de reacción y agilidad, agarrando a una Nifty que estaba congelada en shock y levantándola en sus brazos en el último momento, salvando a la pequeña de quemaduras. ¿Ves? Lucifer dijo con total calma, sin prestar atención al pánico que había comenzado y a los pecadores corriendo de un lado a otro, dirigiéndose a su hija. Esto es exactamente lo que te estaba diciendo, Charlie, extendió perezosamente los brazos, señalando todo este caos. Construyes algo bueno, los invitas, les das todo y a cambio, solo te traen crueldad y caos. Mientras tanto, Usk intentaba apagar el creciente fuego, golpeando las llamas en la alfombra con un poco de trapo. Sir Pentious estaba corriendo por el pasillo, tratando de atrapar a todos sus sirvientes de huevos en pánico, que estaban tan asustados que ni siquiera podían escuchar su voz. Ángel salvó una vez más a Nifty de la caída de un trozo de escombros. Y en ese mismo momento, atraído por el ruido, Alastor finalmente emergió de las profundidades del hotel. Él era a quien estaba esperando. Es mejor si se ocupa de este pequeño problema, arregla su reputación, por así decirlo. Él lo necesita mucho más que yo ahora mismo. Le hago un discreto gesto con la cabeza hacia la entrada rota. Él, al notar mi gesto, sonríe depredadoramente y asiente hacia atrás. Parece que nos entendimos sin palabras. No les importan un carajo tus buenas intenciones, continuó Lucifer en su conferencia educativa, aparentemente sin darse cuenta de que solo estaba cabreando aún más a su hija. Te decepcionarán de todos modos. Nifty, ten cuidado. Sir Pentious, justo un momento antes de que un enorme trozo del techo, que ella estaba recogiendo, limpiando los fragmentos de vidrio, cayera sobre la cabeza de la pequeña criada, logró sacarla de debajo del golpe. Ve a un lugar seguro, yo me encargaré de esto, dijo Baggy con determinación, preparándose ya para entrar en batalla. Pero entonces la mano del demonio de la radio descansó suavemente sobre su lanza. Por cierto, no lo mencioné, ¿verdad? Hicimos una pequeña excepción con Baggy y le permitimos conservar su lanza angelical para defensa propia. No, querida, déjamelo a mí, dijo Alastor con una sonrisa anticipatoria y, al segundo siguiente, su cuerpo comenzó a llenarse de oscuridad visible. Es hora de recordarles a todos por qué estoy aquí. Sus ojos se volvieron completamente negros, con pequeños discos rojos brillantes en el centro, y su voz adquirió esas notas de interferencia de radio espeluznantes y distorsionadas. Ah, por fin. Mincy salió de detrás de la barra, con clara irritación en la voz. Te llevó bastante tiempo. Un recordatorio para que todos no se metan con el demonio de la radio. Pues bien, como era de esperar, asumió su verdadera forma demoníaca, con enormes tentáculos negros que sobresalían de su espalda, cuernos largos y ramificados, e incluso quintuplicó su tamaño, convirtiéndose literalmente en un monstruo ciervo de 10 o incluso 12 metros con tentáculos, sí, sobre los que inmediatamente comenzó a empalar a los desventurados gánsteres tiburones con sádico placer, emergiendo directamente de la pared rota del hotel. Me comeré a todos vosotros vivos. ¿Ves lo que te dije? Lucifer dijo con calma, sin prestar atención a la matanza que se desarrollaba en la calle, dirigiéndose nuevamente a Charlie. Los pecadores son psicópatas crueles, obsesionados con el deseo de infligir tanto dolor y destrucción como sea posible. El juego claramente no vale la pena, papá. Charlie finalmente no pudo soportarlo más, su voz temblaba de dolor y enojo. Está protegiendo el hotel. En ese mismo momento, Alastor literalmente se comió a uno de los tiburones, metiéndolo entero en sus fauces dentadas. Quizás se excedió un poco con el sadismo, pero lo hace por mí. Oh, cómo me encantaría discutir contigo ahora mismo, muchacho, pero un evento canónico se está desarrollando ante mis ojos, que se supone que te reconciliará con tu padre idiota, así que no estoy interfiriendo. Porque él cree en mí, pero mi propio padre no. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Charlie y Lucifer, al parecer, finalmente se dio cuenta de que todo este tiempo solo se estaba burlando del sueño de su hija, sin tratar de ayudarla ni advertirle de ninguna manera. Oh, qué drama. Sí, mientras Alastor lidiaba con los atacantes afuera, los demás residentes del hotel, incluyéndome a mí, ya habíamos logrado sentarnos en la mesa intacta más cercana y estábamos viendo el espectáculo con interés, comiendo palomitas. Ángel, ¿qué carajo? ¿De dónde sacaste eso? Oh, ha pasado un tiempo desde que dejé escapar algo de fuerza.
dijo Alastor, volviendo a su forma habitual, habiendo terminado con el último de los atacantes. Alastor, eso fue simplemente increíble, como siempre. ¡Bravo! Minzy salió del hotel acercándose al ciervo no tan contento. Gracias por salvar a una vieja amiga. ¿Dónde estaría sin ti? En ese momento, un trozo de escombro del hotel cayó a 1 metro de ella, casi aplastando el gordo puzzball. Ups, perdón por el desorden. Creo que el cazador de insectos lo limpiará, dijo con una sonrisa descarada mientras todos se acercaban. Creo que es hora de que te vayas, Minzy. Vete. Sí, parece que a Alastor no le gustó en absoluto que su nuevo bebé, diga lo que diga sobre el hotel, fuera destruido sin contemplaciones. Oh, Alastor, eres un bromista. El puzzball intentó convertirlo en una broma. Muy divertido. Lo digo en serio, continuó Alastor, sin mirarla. Trajiste peligro deliberadamente al hotel solo para que yo limpiara después de ti. No tengo necesidad de eso. Pero a ti te gusta cuidarme, se acercó. Realmente no te importa una mierda este hotel destartalado, ¿verdad? Ella señaló ese mismo hotel destartalado. Vamos, te conozco, después de lo cual golpeó descaradamente al ciervo en el pecho un par de veces. Eres un hijo de puta sin corazón. Siempre serás bienvenido aquí si realmente decides intentar redimirte, continuó Alastor respondiendo seriamente, golpeándola en la nariz. Pero ambos sabemos que ese no es realmente tu estilo. Él se alejó de ella. Así que vete. Bien, Minzy pisoteó el pie indignada. ¿Quién te necesita? Diviértete con la princesa en tu pequeño hotel. Dándole el dedo como despedida, ella comenzó a alejarse. Me importa una mierda. Totalmente increíble, resumió Ángel, como todos los demás, mirando con una sonrisa cómo finalmente se deshicieron de Minzy. Papá. Mientras tanto, Lucifer, visiblemente entristecido después de toda esta actuación, regresó al hotel, y Charlie, al ver su rostro molesto, lo siguió de inmediato. Simplemente cree en mí y luego, como era de esperar, comenzó esa misma escena del canon, con vuelos, moviéndose hacia un mundo creado de luz pura, y todo eso lindo, muy lindo. Lo siento cariño, debería haberte creído antes. Charlie, te amo muchísimo. Yo también te amo, papá. Oh, sus abrazos. Es una pena interrumpirlos, claro, pero tengo mis propios asuntos que atender. Ejem, tosí deliberadamente en voz alta, acercándome a ellos y golpeándome los nudillos contra la pared más cercana. Todo esto es, por supuesto, muy grandioso, conmovedor y, en general, muy dulce. Pero tengo una conversación muy importante que tener con este pequeño, así que, ¿no te importa si te lo presto por un rato, Charlie? Adam. Charlie se sorprendió al alejarse de su padre. Lucifer, por supuesto, también se sorprendió, pero prudentemente permaneció en silencio, mirándome solo con disgusto. No me importa, pero te prometo que no empezarás bueno algo como antes, ¿de acuerdo? Te rogo. Uf, ¿y cómo puedo rechazarte, chico? Le guiñé un ojo. Está bien, no golpearé a tu papá hoy, lo prometo. Simplemente tendremos una pequeña charla sobre la vida. ¿Quién golpearía a quién?, gruñó Lucifer en voz baja. Papá, Charlie le dirigió una mirada severa y desaprobadora. Quise decir, sin violencia. ¿Verdad? Por supuesto. Inmediatamente puso su expresión más inocente y me miró suplicante. Bueno, está bien, jugaré un poco. Sí, haz el amor, no la guerra, por supuesto, le di el visto bueno a Charlie. Ustedes dos miren esto. La princesa intentó adoptar una expresión aristocrática fría, pero resultó tan cómica que no pude evitar echarme a reír. Al entrar en la sala de negociaciones, que, por cierto, era solo la oficina de Charlie, pero parecía que siempre se usaba para conversaciones particularmente difíciles, nos sentamos en la mesa uno frente al otro. Bueno, entonces, ¿hablamos? Miro a Lucifer, esperando lo que diga. Hablemos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.